está, si no me equivoco. Buen día a todos, espero que anden muy pero muy bien. Bueno, ya dimos por finalizado lo del módulo 3. Por ahí si quedaron algunas consultas acerca de eso, estaría bueno que, como siempre le digo, lo puedan tener feedback, digamos, acerca de cómo les fue, si tuvieron algunas dudas, si quedaron con algunos ejercicios pendientes de resolver. Así podemos seguir avanzando con los siguientes temas, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar nosotros con el módulo número 4, que es manejos de base de datos, tanto con Java como con un sistema gestor de base de datos. Bien. Toda la parte teórica y la práctica, los trabajos prácticos, lo vamos a encontrar dentro de de nuestra plataforma, en el apartado del módulo número 4. Bien. Ahí también dejé una carpeta donde tenemos algunos recursos para poder llevar a cabo el trabajo práctico. Bien, aquí está el módulo número 4, y ahí vamos a encontrar tanto la parte teórica de las clases 1 y 3, bien como la parte práctica de la clase 2 y 4. Están separados por clases 1 y 2 y 3 y 4 aquí. Y aquí tienen la carpeta esta que dice recursos BD, que es recursos para base de datos, y tiene algunas cosas interesantes ahí, ¿ok? Así que bueno, vamos entonces a vamos a empezar. La teoría está dentro de esta parte, lo que vamos a ver hoy, y lo vamos a encontrar aquí como teoría clase 1 y 2, ¿ok? Entonces yo voy a ir avanzando, ya están entrando algunos de los compañeros, así que bien, voy a ir avanzando con esto. Así nos queda tiempo para después poder hacer algunas otras cosas más. Bien. Como les comentaba, vamos a entrar en el módulo número 4, que esto es manejos de base de datos, tanto con un sistema gestor de base de datos, como así también con Java. Bien, vamos a hacer mucho énfasis en el modelo relacional de base de datos, y vamos a tratar de tener los conocimientos teóricos necesarios para poder hacer análisis y diseños de una base de datos. La primera clase de teoría, que es la de hoy, tenemos un poco de teoría general acerca de todo lo que son las bases de datos, qué cosas podemos encontrar, el modelo relacional y un poco de sistemas gestores de base de datos y el lenguaje SQL. ¿Bien? Luego, en la primera clase práctica, la idea es instalar MySQL como gestor de base de datos y empezar a crear algunas bases de datos como, con sus tablas y insertar datos dentro de ellas. ¿Bien? Eso sería la parte de diseño y análisis también, porque en el trabajo práctico nos piden que diseñemos algunas bases de datos a partir de modelos de clases o modelos de entidad-relación. Luego vamos a seguir avanzando, y una vez que ya tengamos conocimiento sobre bases de datos, vamos a empezar a ver esto, pero cómo acceder a bases de datos desde Java, ¿ok? Desde nuestro lenguaje de programación. Entonces, en la segunda clase vamos a tener una teoría de base de datos con Java, cómo instalar el JDBC y algunas otras cosas más. Y luego, en la clase práctica, ya vamos a consumir estos datos desde Java con algunas consultas, ¿bien? Este es más o menos el temario de qué es lo que vamos a ir haciendo en cada una de estas clases. Y vamos a comenzar, ¿ok? Bueno, vamos a ver, nosotros cuando entramos y queremos aprender acerca de estas bases de datos, vemos que hay algunas definiciones bastante interesantes acerca de ellas. Yo aquí en azul resalté un poco de dentro de cada definición que se encuentra un- una característica que tendría que tener esa base, una base de datos. Bien, fíjense la primera, nos habla acerca de que es una recopilación organizada de información. Siempre antes de empezar a hablar de sistemas de base de datos informáticos, también vamos a tener que entender cómo se hacía antes de que esto sea informático, porque muchas cosas se trataron o se tomaron como ejemplo el funcionamiento normal. Bien, luego se lo informatizó, pero queda mucho más claro a veces con el ejemplo de la vida real, con una persona haciendo las cosas estas a mano, y después viendo cómo se mejora todo con la informatización. Bien, como dice, es una recopilación organizada de información, ¿ok?
Esto nos habla acerca de que los datos van a estar estructurados y que los vamos a almacenar de una forma electrónica en un sistema informático. Esto del sistema informático, como le digo, es algo que llegó mucho después de que las organizaciones tenían sus datos recopilados en papel, en formularios, y los guardaban dentro de archiveros, ¿ok? Y los tenían también con una estructura, porque cada formulario tenía o era para completar algún tipo de tarea o recopilar cierta información acerca de una persona o lo que sea que estaban queriendo hacer en ese momento. ¿Bien? La segunda definición nos habla de que es un conjunto de datos relacionados entre sí. Cada dato que nosotros queramos tomar de nuestra base de datos tiene que tener algún tipo de relación entre cada una de las entidades, le vamos a llamar luego, que queremos tomar los datos. Esta relación tiene sentido porque nosotros, si antes íbamos a un archivero donde teníamos todos los formularios, no íbamos a sacar, por ejemplo, no sé, en un archivero donde teníamos todas las historias clínicas de pacientes, de repente íbamos a sacar, no sé, facturas de compra o cosas así, ¿bien? Entonces, tienen que tener alguna relación las cosas que nosotros vayamos tomando y que queramos hacer. También nos habla acerca de que es una herramienta para organizar, esto es muy importante, y recopilar información. Bien, nosotros gracias a las bases de datos vamos a poder obtener información de cualquier entidad que nosotros queramos y vamos a poder dejar esta información, estos datos, de forma organizada dentro de nuestra base de datos. Bien, lo más importante, creo yo, es una de estas cosas, la organización. Recopilar información ya se venía haciendo, las personas nos entregaban los formularios, nosotros los completábamos y se los devolvíamos en formato papel, pero luego eso iba a parar a un archivero donde, con las mejores de las suertes, las personas tenían esos folders donde estaban las primeras letras, ya sea de un nombre o de un apellido, para poder guiarse bien. Y cuando le pedíamos que nos traigan a veces algún tipo de información, por ejemplo, traer la historia clínica de José no sé cuánto, tenían que ir y buscar por la J y después ir viendo el apellido y así, ¿ok? Entonces, las bases de datos nos vienen a ayudar por la forma en la que están organizadas, y fíjense la que sigue, está remarcado esto de que la consulta es de una manera más ágil. Nosotros dentro de una base de datos, si queremos acceder a los datos de esta misma persona, por ejemplo José, con toda su historia clínica, lo deberíamos hacer mucho más sencillo que haciéndolo de la forma convencional, ¿ok? Y por último, vamos a hablar acerca de que estas bases de datos siempre van a tratar, al menos, de representar alguna porción del mundo real. Bien, yo me olvidé ayer de decir esto, pero hoy en día también tenemos bases de datos de simulaciones o bases de datos de videojuegos, y por ahí no son las representaciones exactas del mundo real, bien, pero sí de algún tipo tienen una relación entre sí, los datos que vamos a tomar, se pueden recopilar esa información, están organizados, están estructurados, así que eh, pueden estar normalmente como una base de datos. Bien, los que a nosotros de momento nos van a interesar son estos que están representados con alguna porción del mundo real, porque son más sencillos de apreciar, de ver y de entender con el formato normal que vamos a estudiar nosotros, ¿ok? Luego el otro no se va a poner complejo, quizás es un poco más de abstracción nada más, pero ya vamos a ver que con lo que veamos ahora vamos a poder entender esas cosas. Bien, fíjense, si después a alguno le interesa, yo siempre trato de buscar las definiciones que están dando vueltas, que se encuentran por ahí, pero siempre hay una definición formal acerca de qué son las bases de datos. Bien, esta definición está sacada de este libro, Fundamentos y Modelos de Base de Datos, de este señor Miguel Piattini. Él se dedicó mucho tiempo tanto a ver la parte teórica de base de datos, como también al diseño en sí del modelo relacional de base de datos. Bien, hay muchos libros suyos dando vueltas, bastante buenos, bastante grandes también los libros, así que si a alguno le interesa, después puede llegar a ver un poco acerca de esto. Les comento porque aquí, al menos en base de datos, la teoría sí es importante. ¿Bien? Mientras más sepamos de cosas teóricas, menos macanas nos vamos a mandar en la parte práctica, digamos. ¿Bien? Nosotros sabiendo los conceptos teóricos,
luego no vamos a tener tantos errores y esos errores por ahí van a ser muy grandes si es que nosotros estamos en una empresa o algo donde realmente lo necesitan de la forma que dándonos la responsabilidad que esto requiere, ¿ok? ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de bases de datos en sí, fíjense que aquí este señor Miguel Icatini define esto como que son una colección de datos, tienen que tener una interrelación, todos los datos que nosotros podamos poner dentro de la base de datos. También esto tiene que ser compartido por aplicaciones y usuarios de una forma diferente, ¿bien? Y que las estructuras de esos datos tienen que estar básicamente abstrayéndose de las personas que lo vayan a consumir o de las aplicaciones que vayan a consumir esos datos. Bien, tienen que estar almacenados de alguna manera y habla un poco acerca de la seguridad y cómo los datos tienen que conservar tanto la integridad, seguridad y confidencialidad del conjunto de datos. ¿Ok? La persona que se encarga de administrar, digamos, nuestras bases de datos se conoce o es el perfil del DBA hoy en día. Bien, son personas a las que, bueno, se suele pagar mucho, o sea, sus sueldos están bastante bien posicionados dentro del mundo del IT, digamos, en la tecnología, y es precisamente porque tienen mucha responsabilidad. Fíjense que para nosotros, por ejemplo, ahora en este momento no sé si ustedes se imaginan qué datos podrían llegar a recopilar o qué datos podrían estar haciendo o poniendo dentro de una base de datos. Para un hospital pueden ser historias clínicas y esos son datos muy sensibles acerca de los pacientes. Para un banco son los estados de cuenta y las transacciones diarias de todos nuestros clientes. Pueden haber muchas aplicaciones donde esos datos representen o sea, representen mucha responsabilidad para la persona que está tratando de manejarlos, ¿bien? Entonces, más o menos por ahí se entiende por qué el DBA, que es el administrador de base de datos, es una persona a la que los sueldos están bastante bien posicionados dentro del mundo IT, ¿ok? Hoy en día para todas las empresas los datos son dinero y para las empresas medianas o grandes es mucho más importante que esos datos estén seguros, ¿bien? Entonces, la última parte, esto de conservar la integridad, seguridad y confidencialidad, es una parte muy, pero muy importante para ellos, ¿ok? Bueno, si después quieren, les dejé aquí el libro donde saqué esto, así después lo pueden investigar un poco, y si siguen a este señor, este Miguel Icatini, ya no está, digamos, pero dejó muchas cosas buenas acerca del diseño de base de datos, ¿ok? ¿Qué encontramos nosotros cuando vemos un sistema de base de datos? ¿Ok? Un sistema de base de datos como informáticos. Nosotros tenemos, por un lado, son 4 componentes: el hardware, el software, los datos y el personal o las personas. ¿Ok? Fíjense que todo lo que nosotros hacemos nace desde el hardware. ¿Ok? Son todos los dispositivos físicos, como dice acá, donde vamos a almacenar información, pero también donde se van a correr, por ejemplo, el sistema gestor de base de datos, cualquier cosa que nosotros necesitemos para que funcione y para que quede almacenada nuestra base de datos. Por ahí no llegamos a dimensionarlo, pero todos los datos que nosotros recopilemos van a ir a parar a unidades de disco duros, ¿bien? Donde depende del tamaño de ellos va a ser también el tamaño que va a tener nuestra base de datos, ¿ok? Toda la limitación de nuestras bases de datos van a estar dadas por el hardware, normalmente, que puede llegar a conseguir una empresa, ¿ok? Y por ahí nosotros mismos también como particulares. Luego, una vez que quieren saltamos esta dificultad de conseguir hardware lo suficientemente potente para correr nuestras bases de datos, obviamente cuando digo suficientemente potente me refiero a hacer bases de datos para negocios medianos o grandes. Lo que vamos a hacer nosotros no requiere de una computadora de muy alto, características muy elevadas, simplemente vamos a hacer algunas consultas, vamos a tratar de entender el principio de esto, ¿bien? Pero como siempre le digo, no es lo único, traten de investigar un poco más, de no quedarse solamente con lo que vemos aquí e ir más allá, ¿bien? Una vez que, como le digo, saltamos esta barrera del hardware, podemos conseguir cosas, o podemos conseguir los elementos que nosotros queremos, viene el software, ¿bien? Y ahí se encuentran 3 tipos de software que son
el sistema de gestión de base de datos, que es un software que se encarga pura y exclusivamente de hacer gestión, ¿bien?, de nuestra base de datos. De ver cómo creamos nuestras tablas, de ver qué elementos se encuentran dentro de cada tabla, perdón, qué tuplas se encuentran dentro de cada tabla, si queremos acceder a un valor específico de una columna de una base de datos, lo vamos a poder hacer gracias a eso, ¿bien? Luego, también tenemos un software para la aplicación. Normalmente esto que dice que usa las facilidades del sistema gestor de base de datos para manipularla es un sistema como un lenguaje nosotros de aplicación, donde vamos a manipular, vamos a traer las consultas, vamos a decirle, mira, de tal tabla nosotros queremos acceder a estos datos, ¿ok? Y luego con eso vamos a hacer cosas, ¿bien? Imagínense, no sé si alguna vez vieron estos tableros de control, ¿ok? Esto es dashboard, ¿sí? Que hoy en día a muchos desarrolladores, programadores, se le pagan precisamente para entregar estos tableros de control basándose en datos de las empresas, ¿ok? Esto que tenemos acá son dashboards donde se ponen métricas y estadísticas de las empresas basándose en todos sus datos, ¿ok? Para nosotros, eso va a necesitar, bueno, de un estudio un poco más amplio, pero es uno de los perfiles también que pueden llegar a ser solicitados, ¿ok? Por último, dentro del software, también tenemos esta parte de herramientas para el desarrollo de aplicaciones, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pueden ser aplicaciones que vayamos a consumir nosotros mismos, o que necesiten las personas para satisfacer sus necesidades, ¿bien? Eso por el lado del hardware y el software. Después también tenemos algo acerca de los datos. Bien, estos datos como tal van a ser el objetivo principal, dice aquí, del sistema de base de datos. Yo les puse esto de que ningún sistema de base de datos debería existir sin los datos, ¿ok? Pero bueno, después en la práctica vamos a ver que se puede crear una base de datos vacía. No tiene mucho sentido, pero nosotros vamos a simplemente a crearla así. Después vamos a ver cómo la rellenamos y todo esto, ¿bien? Bueno, nos habla también acerca de que estos datos deben ser cuidadosos y lógicamente estructurados. En la parte de diseño hay un estudio muy grande acerca de cómo darle estructura a todos nuestros datos. Y se dice, digamos, o hay un dicho de que una representación o una base de datos o sea, solamente debería existir una base de datos para representar un negocio. O sea, no es como en programación, si se quiere, que tenemos diferentes programas y entregamos la misma solución. Bueno, acá las personas que son DBA son unas personas muy estrictas, digamos, su forma de trabajo, y hablan acerca de que, digamos, que solamente debería existir una forma de poder representar con una base de datos un negocio, ¿bien? Todo eso va por la parte del análisis y el diseño de base de datos, así que si a alguien le interesa y quiere aprender un poco de eso, está bastante interesante ahí. Bueno, también tenemos que estos datos, como dice acá, son las bases sobre las que se van a fundamentar las necesidades de información y de procesamiento de una empresa. Como le decía hace un momento, para las empresas los datos son dinero y a nosotros nos van a pagar precisamente para entregar la información a partir de esos datos. Información para el control de inventarios, control de toma de decisiones, y así muchas cosas más que son muy interesantes e importantes para ellos. ¿Bien? En cuanto al personal o las personas que se encuentran involucradas dentro de nuestra base de datos, tenemos dos perfiles muy segmentados o muy bien marcados, ¿bien? Por un lado están los usuarios informáticos, ¿bien? Ahí van a estar todas las personas que tienen conocimientos acerca de, conocimientos, así sean mínimos, acerca de cómo va a funcionar una base de datos, qué es lo que podemos hacer con los datos que se encuentran ahí alojados, y se pueden encontrar perfiles como el desarrollador de aplicaciones, el DBA, el DBA y algunos otros usuarios, como pueden ser tester, gente de mantenimiento, técnico, ¿ok? Pero van a estar todos los que son usuarios informáticos en ese sector.
Por otro lado van a estar los usuarios no informáticos, que por lo general son las personas que nos contratan, ¿ok? Siempre tengan en cuenta esto de que nosotros, por más de que desarrollamos sistemas para personas eh, en general, digamos, hay un gran porcentaje de gente que no es informática y por lo general son los que nos van a contratar. Dígase médicos que necesitan acceder a informaciones de hospitales, contadores con información del banco, y así diferentes perfiles que no son usuarios no informáticos, pero que necesitan esa información, como dice acá, para desarrollar su trabajo de la mejor manera, ¿bien? Y para poder completar sus tareas dentro de un negocio. Bueno, dicho cuáles son los componentes de un sistema, vamos a seguir avanzando un poco más y vamos a hablar acerca de, disculpen acá no, un par de ventajas y desventajas. Bien, si ustedes encuentran alguna otra más, avísenme, por ahí encuentran una más que yo no llegué a poner aquí, pero imagínense un sistema de base de datos y qué ventajas tendría con respecto a cómo se hacía antes esto. Bien, si se imaginan alguna, avísenme y después la agregamos aquí. Dentro de las ventajas, fíjense, una de las más importantes y que trajo mucho, o sea, ayudó bastante, digamos, a las organizaciones, es esto de que la información se encuentra con mayor rapidez, ¿bien? Antes las personas iban y, como yo le digo, se acercaba alguien a la mesa de entrada de un hospital y te decían, mira, necesito la historia clínica de tal persona, ¿bien? Y ahí una señora o algo, cualquier cosa, cualquier persona, no disculpen no, que yo diga una señora, mi abuela trabajó en eso, por eso me quedó esa imagen, pero la persona de mesa de entrada iba y buscaba los ficheros que correspondían a la consulta que estaban queriendo hacer esa persona. De la misma manera, si un médico les llegaba un paciente y le pedía a esa persona, necesito la historia clínica de tal, tenía que ir a buscar y era un proceso algo lento y a veces si la información con suerte estaba mejor organizada, de todas formas llegaban a tardar un poco, ¿bien? Hoy en día esa información está dentro de sistemas informáticos y simplemente con hacer una consulta nosotros podemos acceder a ella, ¿bien? También nos habla acerca de que una vez que iniciamos la búsqueda, dependiendo del tamaño, suele ser muy veloz, ¿ok? Los DBA son personas que se encargan de estructurar la base de datos para que estas consultas suelan ser lo más veloces posible, ¿bien? Ellos tienen que poder evitar redundancia y todo ese tipo de cosas dentro de la base de datos, normalizaciones y otros aspectos, y cuando empieza una base de datos que tiene 100 o 1000 registros, es algo pequeño, pero cuando ya empiezan a tener 1 millón y de registros y cosas así, la performance dentro de la base de datos también es muy importante. Aquí habrán visto, por lo menos para la mayoría de las cosas que hacemos nosotros, todo está limitado al hardware, digamos, que tenemos, ¿bien? Entonces, el DBA también tiene la obligación, digamos, de conocer las características de hardware para poder brindar la mejor performance de su base de datos, bien, para esa empresa o negocio. Ahora, también tenemos algo acerca de ahorro de espacio físico. Nosotros ya no vamos a tener más ficheros, ni papel, ni tampoco vamos a guardar ningún tipo de archivero, ni ninguna otra cosa, bien. Entonces, vamos a ahorrar espacio físico almacenando todos nuestros datos dentro de bases de datos precisamente. Una ventaja más es esto de que nos permiten compartir bien información de manera rápida. Imagínense que antes, esto está bastante bueno porque antes había un fichero, bien, y por ejemplo, si lo necesitaban 3 médicos por algún motivo, había pasado por varios consultorios y tenían que hacerle inclusive una radiografía, allá una resonancia y allá otra cosa, ese fichero tenía que ir dando vueltas por los diferentes médicos, bien. Ahora no, deberías tener cada doctor una computadora donde se les manden los ficheros, ya sea de forma digital o con algunas, al menos con los datos de esa persona, ¿bien? Y así para cada uno de los médicos que lo necesite. Esto nos permite compartir la información, ya sea para diferentes usuarios o para diferentes aplicaciones. Siempre la base de datos, como digo, se abstrae de cuál va a ser la aplicación específica que le vamos a dar, ¿ok? Debería ser de esa manera. O sea, no le importa si a mí me van a necesitar en un sistema de farmacia o si después me van a necesitar para hacer tableros de control o lo que sea, la base de datos va a estar definida de una manera, ¿bien? Y se permiten ingresar una cantidad prácticamente ilimitada de datos, ¿ok?
La teoría nos habla acerca de que nosotros, las bases de datos, podemos ingresar datos de forma ilimitada, ¿ok? Después en la práctica tenemos y sabemos que toda esta limitación nos la da el hardware, digamos. Si nosotros decimos, bien, yo voy a ingresar datos de forma ilimitada, pero tengo un disco duro muy arcaico, muy viejo, ahí tenemos la limitación de nuestro sistema, ¿bien? Bueno, nos habla acerca de que es posible trabajar con estos datos, como le decía, el perfil del DBA es una persona que está muy bien pagado, pero las personas que trabajan con los datos, que hacen análisis de datos, ciencia de datos, son personas hoy en día que también es un perfil que crece, digamos, que se potencia año a año y que va creciendo demasiado, así también sus salarios, ¿bien? Y al final, fíjense, hablando un poco de que permite agilizar los procesos y aumentar generalmente la productividad en las organizaciones y en las empresas. O sea, fíjense simplemente desde el punto de vista de que las personas ya no tienen que perder tiempo buscando los datos, ya eso ya es una ventaja, digamos, en cuanto a la agilización de los procesos, ¿bien? Dentro de la organización. Pero no todo es color de rosas aquí y fíjense que también tenemos algunas desventajas dentro de nuestras bases de datos y hay algunas que son muy, pero muy importantes. Siempre conocer las desventajas de un sistema, de un lenguaje o lo que sea, nos va a ayudar mucho a sanar o tratar por lo menos de tener la menor cantidad de errores posibles. Bien, fíjense, nos habla acerca de que estas bases de datos pueden ser vulnerables o susceptibles a ataques externos. Bien, esto básicamente, como les decía hace un rato, hoy en día para las empresas medianas o grandes los datos son dinero, ¿ok? Y van a haber personas, bien como le llaman acá, no hackers, sino otras personas que son, hacen malicia, digamos, dentro de Internet, y están tratando de buscar esa información, esos datos. Entonces, un DBA tiene que poder controlar, habíamos visto hace un ratito, la integridad, seguridad y confidencialidad de todos los datos que están guardados dentro de esa empresa, ¿bien? Eso es muy, pero muy importante. O sea, por eso también los sueldos y los salarios, ¿no? Fíjense que por ahí uno dirá, o sea, a veces llega a escuchar, digamos, esto decir, ¿por qué será que se le paga tanto, digamos, a esa persona? Pero dentro de su trabajo, por ahí el DBA va a estar, por ahí que al día tira un par de consultas, hace un par de cosas, ¿bien? Pero el día que eso falle y que no haya hecho bien las cosas, él tiene la responsabilidad y por lo general los sueldos están muy ligados a las responsabilidades que tenemos dentro de las organizaciones, ¿ok? Entonces él tiene la responsabilidad de dar respuesta a qué es lo que sucedió, ¿bien? Y están, como le digo, él está protegiendo todo el patrimonio en datos de una empresa, ¿bien? Entonces, por ahí más o menos viene la explicación de por qué sus salarios están tan elevados hoy en día. Bueno, acá nos habla también acerca de que si el sistema falla, se genera un efecto en cadena, ¿bien? Que puede paralizar muchos procesos importantes dentro de una empresa. No sé si alguien de aquí usa BBVA como banco, y vieron la noticia que pasó la semana pasada de que a algunos usuarios se le habían agregado dinero en su cuenta, ¿bien? Que nunca habían solicitado ni que tampoco le habían transferido a algún familiar, amigo o conocido. Pero se les puso dentro de sus cuentas una cantidad de creo que de 1.000 pesos a cada uno de los usuarios por un error, ¿ok? Imagínense la cantidad de personas, o sea, imagínense la cantidad de personas que eran, que se abrió dentro de Twitter, una red social, un hilo para decir, me acaba de llegar dinero dentro de mi cuenta de BBVA, no sé qué es lo que está pasando, no entiendo nada. ¿Puedo gastar esto? ¿No puedo gastarlo? Lo que sea, ¿bien? Era tantas las personas que le había pasado esto que, como digo, se abrió este hilo y empezaron a todos a comentarlo, ¿bien? Eh, a veces no tenemos suerte, a mí tampoco me pasó. Ya no va a tocar, ya no va a tocar. Pero fíjense, al otro día apenas pasó esto, el gerente, digamos, de seguridad dentro de la empresa dijo que habían tenido un error de sistemas. Bien, nosotros, como sabemos un poquito más acerca de esto, ya sabemos que todos los errores de sistema significan un error de una persona. Bien, no, los sistemas no controlan a las personas. Entonces, después leyendo un poco más, vimos que habíamos visto, bueno, leí ahí que decía que uno de los administradores de base de datos había cometido un error en impacto de las tablas, digamos, dentro de los saldos de los clientes, ¿ok? Y que eso había desencadenado en que a más de un cliente se le agregue la misma cantidad de transferencia que se le había agregado a uno solo, ¿ok? Eso estaba mal diseñado en ese momento. Entonces, como vemos acá, un efecto en cadena
que para las empresas, quizás nosotros no lo llegamos a ver, dimensionamos de que eran 100, 200 personas en Twitter quejándose, pero imagínense si hubieran sido 5.000 empleados, 10.000 empleados, o 10.000 clientes, perdón, pasándose esa cantidad de dinero, ¿ok? Imagínense que no hubieran sido 1.000 pesos y que esa persona haya cometido un error cargándole 1.000.000 de pesos a cada una de las cuentas. Es mucho dinero, es mucha plata y cuando pasan cosas como esas, se suelen decir en tecnología que se cortan cabezas, digamos, se tuvo el error, ¿bien? Así que por eso habla acerca de esto del efecto en cadena y el DBA tiene que tener la abstracción en la cabeza para poder saber qué es lo que pasa en su base de datos cuando hace tal cosa, ¿bien? Bueno, esto de que se requiere de mucha capacidad en el disco duro, esto es para almacenar la información, bien, y de memoria RAM para funcionar de forma eficiente. La memoria RAM lo va a ayudar a la capacidad de cómputo, si se quiere, para poder procesar los datos que tiene dentro de la base de datos. ¿Ok? Su instalación puede exigir un elevado coste. Yo en esta parte no estoy hablando de la instalación de un programa o de un motor de base de datos en sí, sino de los proveedores de base de datos. Bien, acá les puse licencias porque normalmente las bases de datos más reconocidas tienen un coste, ¿ok? Y por ahí no lo tenemos en cuenta a la hora de diseñar nuestros sistemas, pero tienen un coste tanto mensual como anual o lo que sea para poder utilizar sus servicios. Bien, las mayorías. Luego también, esta última parte se lo dejé acá, de que se debe contratar a un especialista para su mantenimiento. Vean, el costo de las bases de datos, a ver, veamos, a mí me interesa también esto. Licencias, y voy a buscar SQL Server. Están en dólares y por lo general, a ver, si no le erro, van a estar entre 6 y algo más de dólares. A ver, este es el... Veamos... Bien, acá tienen algunos de los precios, fíjense, si están en dólares la mayoría, y esto, no sé si esto es mensual, ahí está, estas son las suscripciones, fíjense. Esto es el estándar, que serían las prestaciones estándar del sistema gestor de base de datos, este SQL Server, y son $1.420 al año. Divídanlo por 12 y ahí van a tener el mensual, digamos, de esto, y es más o menos lo que cuesta tener todas las prestaciones o los servicios de este sistema gestor de base de datos a nuestra disposición. ¿Por qué cuestan, digamos, o por qué? Es precisamente por lo que cuestan la mayoría de los software, digamos. Tienen características normales cuando te dan la versión gratuita, para que vos aprendas, y después cuando vas a aplicarlo en la vida real, ahí se ven todas las características de seguridad, por ejemplo, se ven uso y manejo de transacciones, disparadores dentro de la base de datos, y ahí se hacen cosas más interesantes, ¿bien? Pero bueno, estos son los costes de más o menos SQL Server. Este es de Microsoft y es eh, bastante utilizada, digamos, hoy en día. Las empresas por lo general cuando tienen dinero, primero contratan esto y después empiezan a bajar sus niveles. Esto es un software de gestión de base de datos, sí, SQL Server, sí. Entonces, más o menos estos son los costos que tienen. Acá tienen algunas ediciones más o menos para comprarlo, creo que si quieren comprarlo, y estos son los costos en cuanto a suscripciones. Muchas veces los costos de estas suscripciones también están ligados a la respuesta de consultas que vos puedas hacer, y es decir, el soporte que te dan, ¿bien? Pero vos te descargas la versión de desarrollador, que es gratis aquí, y no tenés ningún tipo de soporte más que lo que habla la comunidad, digamos. Bien, en cambio, si vos contratás la suscripción, te va a ayudar un especialista en esa área. Bueno, vamos a ir entonces un poco más adelante y a ver, déjame que lea esto. Pablo aseguraba que había hecho varias compras de distintos montos, siendo que no había utilizado la app para eso. Y después un día, después salieron las noticias en páginas oficiales, me informó que varias personas habían hecho ese reclamo ya que no hicieron ninguna compra. Eso puede verse una falla en la base de datos. Sí, seguramente cuando vemos cosas como de ese estilo, son fallas dentro de la base de datos, porque no sé si usted lo dimensionan, digamos, pero tu saldo, o sea, tu poderoso saldo que vos tenés en tu home banking o en tu
Ualá, Brubanco, lo que sea, el saldo en sí es una captura, digamos, dentro de una columna que dice saldo de cliente, digamos, ¿bien? Entonces, ellos pueden manipular ese saldo a su antojo y como ellos quieran, ¿bien? Vos cuando firmás, digamos, todos eso que no leemos, ¿cómo se llaman? Ay, no sale la palabra ahora. Bueno, cuando firmas o cuando le das a aceptar a los términos y condiciones, ellos te hablan y muchas veces te hablan acerca de que pueden existir errores y que pueden pasar cosas que no están previstas por el sistema y cosas, bla, 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 un montón de cosas así, ¿bien? Pero nuestro saldo, todo lo que nosotros trabajamos y nos cobramos, digamos, al mes, es simplemente un registro dentro de una base de datos que una persona puede manipular, ¿bien? Que una persona. Después el DBA tiene que tener la ética profesional para no hacer cosas extrañas, digamos, con eso, y hacer que el sistema funcione de la mejor manera, ¿bien? Pero sí, normalmente eso que cuenta aquí Root una falla típica, digamos, dentro de base de datos. Después, o sea, después si les interesa un poco más, cuando se hacen auditorías, por lo general en las noches, porque no lo usan menor cantidad de personas, o una vez a la semana los domingos. La mayoría de los sistemas hacen las auditorías los domingos por la tarde, ¿bien? Porque es el horario en el que las personas no trabajan y no lo usan. Los informáticos trabajan los fines de semana, eso tiene que saber, digamos, porque no, o sea, si a alguien le gusta salir los domingos y los sábados y así, normalmente las cosas o las mejoras o los arreglos tienen ese lapso de tiempo que es hasta que el lunes vuelve a arrancar todo. Es como que el lunes arranca toda la vida, digamos, otra vez dentro del mundo, ¿bien? Y en cambio nosotros tenemos ese tiempo para sanar los errores, hacer todo, cualquier tipo de cosas. No sé si vieron, también le pasó a Galicia hace poco, a mi papá, sí le había pasado que la parte esta del saldo no aparecía, digamos. O sea, no salía ni siquiera en cero, o sea, salían rayitas nada más, no le salía el saldo, ¿bien? Y después salieron a decir que el lunes, bien temprano, ya iban a estar corregidos esos errores, ¿bien? Entonces, ese es como su horario de trabajo para esas personas, ¿bien? Bueno, fíjense, vamos a ver un poco acerca de cómo hacer diseño nosotros de bases de datos y vamos a enfocar mucho en el modelo relacional, ¿ok? Dentro, eh, sí, sí, sí. De todas formas, no te recomendaría comprar ahora al principio. Utilizar cosas, o sea, yo porque así aprendí, digamos, pero utiliza cosas que sean gratuitas y que den las mismas prestaciones que existen y por lo general que sean de código abierto, como lo que vamos a ver nosotros acá, para tener soporte, bien, para que te puedan ayudar mucha gente. Pero si eventualmente en algún momento decidís comprar una licencia así, sí, no hay problema, digamos, te puedo dar una mano. Yo trabajé con SQL Server hace que un tiempo, pero no quería darlo acá porque como da prestaciones limitadas hasta un punto y después ya tenés que hacer cosas pago, digamos, ¿bien? Cambio este MySQL, deja hacer cosas muy interesantes sin tener una versión pago. Bueno, vamos a ver, dentro de nuestras bases de datos vamos a tener esto que se definen como entidades. Bien, las entidades simplemente van a ser todo aquello de lo que nosotros queramos recopilar información. Ayer uno de los compañeros de la Comisión 3 mencionaba de que esto que vamos a ver acá va a tener una relación estrecha con manejos de clases, ¿bien? O programación orientada a objetos, lo que nosotros estamos viendo como programación orientada a objetos, ¿ok? Véanlo y después me dicen si encuentran una relación o una conexión ahí. Las entidades van a ser todas las tablas de las que nosotros queramos recopilar información. Eso se van a convertir en tablas luego dentro de nuestra base de datos. Y fíjense, nos dicen que es una representación dentro de la base de datos, puede ser un objeto, persona, una empresa, del mundo real, ¿bien? Yo esto del mundo real lo saqué porque, por lo general, los sistemas pagan, o sea, siempre tratan de comenzar con representación del mundo real y después empiezan a hacer cosas un poco más abstractas, ¿bien? Y dice, posee ciertos atributos que la diferencia del resto de entidades. O sea, nosotros, si definimos que queremos a un estudiante, una materia, un profesor y un curso,
van a haber atributos particulares que los van a diferenciar unos del otro. Bien, nosotros vamos a poder identificar cuáles son esas entidades gracias a los atributos que lo identifican. Otra definición más dice, estas entidades ahora van a representar las tablas, ¿ok? Esto que nosotros conozcamos como entidades, después se van a convertir en tablas y ya vamos a ver algunas otras cosas más. Nos va a interesar recopilar datos acerca de estas entidades y por lo general al principio, fíjense, les digo que es un poco difícil identificarlas, pero con algo de práctica lo podemos hacer. ¿Por qué? Por ahí nos van a contratar en lugares, como le digo, que sean conocidos, pero hay otros lugares donde no. Acá, en una organización, fíjense que tenemos el estudiante, el profesor, que son entidades físicas que podemos observar normalmente, pero también tenemos una materia de la cual vamos a querer recopilar datos, un curso, por ejemplo, en una escuela, va a haber personal de mesa de entrada, las directoras, y hay otras cosas que están dentro de esa organización que por ahí son un poco abstractas, ¿bien? No todo es físico, o no todo lo que queremos tomar datos son cosas físicas, ¿bien? Vamos a ver, una vez que dijimos que a estas entidades le diferencian los atributos, vamos a definir qué son estos atributos, ¿ok? Oh, se me fue demasiado, ahí está. Una vez que nosotros ya definimos cuáles son las entidades de las que queremos recopilar datos, los atributos simplemente son las características, ¿bien?, que definen a cada entidad. Ahora, dicho de otra manera, son todos los datos que yo quiero recopilar de esa entidad, ¿bien? ¿Qué cosas me interesan a mí? Y acá siempre hay un dicho, digamos, que dice, "Sí, mejor que sobre y no que falte", bien. Entonces, los datos van a estar ahí guardados, nos van a representar una columna más dentro de nuestras tablas, y no va a ser muy útil tener datos de sobra y no que si alguna vez en algún momento nos falte alguno. Siempre que tengan alguna entidad, busquen la mayor cantidad de datos con los que pueden representar a esa entidad y todos los que identifican como características a ella. ¿Bien? Eh, Fíjense por qué estos datos son muy interesantes de que sobren y no que falten, porque luego eso se va a convertir en información. Nosotros como diseñadores de base de datos simplemente decimos, mira, yo creo que todo esto que yo estoy recopilando ahora en algún momento te puede ser útil. ¿Bien? Eso sería que se convierte en información. Pero yo en este momento, a la hora de recopilarlo, no sé qué es lo que se puede ser útil para esa empresa. Por ahí hay momentos que sí, que las empresas dicen, mira, nosotros queremos hacer tal y tal cosa, entonces vos lo diseñás, pero hay momentos en los que no, que son empresas que están naciendo, son empresas que están comenzando y vos vas a tener que ir junto a ellos descubriendo qué cosas son más importantes para esa empresa. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo lo que antes teníamos como un cuadrito y el nombre de estudiante ahora se rellena con algunos estos semi óvalos ahí, con cada uno de los atributos. Bien, por un lado tenemos el estudiante y acá iba la materia, perdón, yo lo copié y lo pegué, pero acá iba la materia. ¿Okay? Vamos a ver. Bueno, denme un segundito, voy a limpiar la nariz y ahora ya continuamos. Ahí está. Bien. Entonces tenemos por un lado las entidades, que son todo lo que nosotros queremos representar, o cualquier cosa de lo que nosotros queramos tomar información o datos. Bien. Y por otro lado están los atributos, que son todos los datos que nosotros tenemos de una entidad. ¿Ok? Ahora vamos a ver otra cosa más. Fíjense. Dijimos que nos íbamos a concentrar en el modelo relacional. Bien, este es el modelo más sencillo, pero también el más utilizado dentro de las bases de datos. ¿Ok? Fue diseñado por este tipo F. Code en el año 1970, allá utilizando tanto la teoría de conjuntos por el lado matemático. Bien, esta persona, ¿qué es lo que básicamente, o sea, yo estoy resumiendo todos los estudios que él hizo en estas dos cosas? Él dijo que todos los datos se van a relacionar mediante interrelaciones naturales. O sea, ¿qué pensó esta persona? Dijo,
tiene que haber alguna forma de poder relacionar cada una de las entidades. O sea, tiene que existir algo que me pueda a mí permitir relacionar esas entidades. Esas son las relaciones, ¿bien? Inherente a los datos, o sea que no importa qué datos están en la parte de estudiantes, ni qué datos yo recopilé de materia, tiene que haber un nexo o una conexión ahí para poder relacionarlos, ¿bien? Y ahora esta persona también nos trajo acerca de que los datos se van a representar en tablas que van a tener filas y columnas, ¿ok? Como una tabla de Excel, pero nunca utilicen Excel para base de datos, ¿bien? Eso no es una base de datos, es una planilla de cálculo, ¿ok? Bueno, fíjense acá, nos habla acerca de que estas relaciones, ¿ok? Son asociaciones entre tablas. Yo le voy a decir cómo, por ejemplo, un estudiante está relacionado con una materia. ¿Bien? Y acá vemos que un estudiante está matriculado en una materia, o inscrito, o puede haber otro sinónimo para esto. ¿Bien? Siempre acaba como eh, una palabra que hace referencia a la relación que existe entre ambas. Y una materia tiene un estudiante matriculado. ¿Ok? Bueno, yo siempre les dejo también acá como una ayudita que, si lo quieren definir rápido, una relación simplemente va a ser un vínculo entre entidades, ¿bien? Una entidad por un lado, una entidad por el otro, y la relación va a ser el vínculo que une esas entidades, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Fíjense esto de que si nosotros decimos que las relaciones van a ser este tipo, todos son los mismos, o sea, todas las relaciones son lo mismo, no, porque tenemos un concepto que es la cardinalidad, ¿ok? Esto dice cómo se comporta una entidad con respecto a la otra. Bien, habíamos dicho que la relación era inherente a los datos, pero la cardinalidad no. Esta cardinal sí va a haber el número de entidades que pueden asociarse con el conjunto de las otras entidades, ¿bien? O con la otra, con el otro, sí, con la otra entidad, básicamente. Por un lado tenemos las relaciones 1 a 1, donde tenemos que la cardinalidad máxima en ambas direcciones es 1. O sea, por ejemplo, le dicen, en un ejemplo donde el estudiante solamente se puede inscribir en una materia, bien, algo así. Y que esa materia es pura y exclusivamente para ese estudiante. Entonces solamente va a haber una relación de 1 a 1 ahí, bien. Las más normales son estas que tenemos acá, que dice 1 a n o 1 a muchos, ¿bien? También hay de 0 a n, por eso le dejé acá al costado esto de la multiplicidad, ¿bien? Pero la más común está de 1 a muchos, donde tenemos un estudiante puede estar inscrito en una materia o en muchas materias, ¿ok? Si es estudiante, por lo menos en alguna materia tiene que estar inscrito. Pero puede estar inscrito en muchas más. Entonces, acá esta cardinalidad se vuelve de 1 a muchos. Una materia puede tener inscrito 0, ¿ok? Acá puede ser 0, o muchos estudiantes. O sea, una materia recién no sé, nace la facultad de Derecho en la universidad y se crea la carrera de abogacía. Tienen una materia ahí que es nueva, no se inscribió nadie todavía, entonces la materia no tiene estudiantes. Cuando se inscribe el primero, ahí ya tiene uno y después se van a venir inscribiendo muchos más estudiantes. ¿Ok? Entonces esa materia va a tener matriculado a muchos estudiantes. Por un lado se pone la relación entre una entidad y la otra en cada uno de los lados, y en el centro, carrera de medicina, bien, y en el centro, digamos, arriba de la relación se pone la cardinalidad máxima en ambas direcciones. O sea, si yo acá tengo que como máximo está n, y de este lado también que como máximo está n, voy a utilizar esta de muchos a muchos, ¿bien? Que significa que muchos estudiantes pueden matricularse en muchas materias, ¿ok? Y muchas materias pueden tener muchos estudiantes ahí. ¿Bien? Bueno, esas no son todas, bien, por eso les dejé acá esto de la multiplicidad, que tenemos que solamente uno, de 0 o 1, ¿ok? Desde n hasta m son de muchos a muchos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta a la hora de diseñar su base de datos. Pero fíjense cómo, esto no, fíjense cómo simplemente al principio teníamos un cuadrito, bien, bien, donde representábamos la entidad. Luego a eso le sumábamos algunos atributos con estos semióvalos. Luego definíamos la relación que iban a estar entre ellos con un rombo.
y al final lo completábamos con la cardinalidad. Bien, esto que tienen acá lo van a encontrar en internet como diagrama de entidad-relación o DER, digamos. Bien, o sea, así. Puede ser ufa, puede ser DER. Simplemente guiándose con eso ya van a poder diseñar bases de datos. Acá en el DER van también todos los atributos. No lo puse porque no tiene espacio, bien, pero van también todos los atributos. Bueno, vamos a ver un poco más. Dentro de la base de datos, aparte de tener entidades, de tener atributos y de tener relaciones, también tenemos tuplas, ¿ok? ¿Qué son las tuplas? Una vez que nosotros ya definimos la entidad, es decir, alumnos aquí, qué es lo que, de quién yo quiero tomar los datos, y definir todos los atributos que van a ser cada una de estas columnas, fíjense, ID, nombre, apellido, así. Luego voy a empezar a tomar registros, ¿ok? Dentro de mi base de datos. Y cada uno de esos registros van a ser nuestras tuplas. O sea, en nomenclatura o por ahí en bibliografía lo van a encontrar con el nombre de tuplas, pero también pueden ser registros o filas, así depende de dónde lo busquen, ¿ok? Cada una de estas tuplas va a ser un registro único dentro de mi base de datos, ¿bien? O sea, yo capturé la información de una entidad que andaba dando vuelta ahí, alumno. Yo capturé la información de Enzo, que era un alumno que estaba por ahí, de Juan, que era un alumno que estaba por ahí, ¿ok? Son las representaciones en nuestra base de datos de la realidad, sería, ¿ok? Ahora, fíjense esto, no puede haber un registro duplicado, ¿ok? Vamos a ver un poco más adelante acerca de las claves, pero acá ustedes tienen que poder encontrar para cada tabla una clave, le llama acá una clave primaria, que representa de forma unívoca a su contenido, digamos, el contenido de la tabla esa. Entonces, si yo quiero encontrar a un solo registro de la tabla alumnos, ¿con qué lo puedo encontrar? Bueno, acá tienen el ID, que es muy normal dentro de base de datos, tener un ID, digamos, para identificar a ID alumno, ID cliente, ID lo que sea, así, para poder identificar un registro único, ¿bien? Pueden haber entidades que tengan atributos particulares que son únicos. Por ejemplo, acá un alumno puede tener un carnet de alumno o un carnet de lo que sea, pero, por ejemplo, una persona, nosotros pensaríamos que un DNI es un número único que no se repite, ¿bien? El número de quill o quit, eso sí no se repite, el DNI sí, porque hace mucho tiempo existían lo que se llaman libretas de enrolamiento, donde tanto el varón como la mujer tenían el mismo número, ¿ok? Y después cuando comenzaron a hacer los DNI, quedaron un varón y una mujer con ese número de documento, digamos. Como decían, bueno, ya pasó hace mucho tiempo, la mayoría de las personas ya tienen, estamos haciendo esto, que queden así, no pasa nada. Y pueden llegar a encontrar dos personas con el mismo número de documento, precisamente por eso, digamos, porque cuando se dejó de utilizar las libretas de enrolamiento y se pasaron a los DNI o los números de documento, quedaron dos personas, en la pareja, digamos, con el mismo número de documento ahí. ¿Bien? Así que, ojo con esto, porque por ahí podemos llegar a pensar que el DNI es único y que no se repite. Quizás hoy en día, después de varios años, o quizás después de muchos más años, sí se puede llegar a dar eso, pero de momento no lo utilicen, ¿ok? Nos habla acerca de que también contienen datos que pertenecen a una misma entidad, o sea, todos los datos que yo recolecte acá, de cada uno de los atributos, referencia al alumno Enzo, aquí bien. Yo no puedo poner acá, por ejemplo, el nombre Enzo y el número de teléfono de otro alumno ahí, no tendría mucho sentido. Cada tupla es un registro de una entidad, bien. Cada registro pertenece a esa misma entidad. Y bueno, para que les quede un poco más fresco esto, es cada una de las filas de una relación o tabla, ¿ok? Eso va a ser una tupla para nosotros, básicamente. Si les preguntan en algún momento, tenemos la cardinalidad, que va a ser el número de filas que tienen nuestras tablas, y el grado van a ser los números de atributos. Pues todos los atributos que yo quiera recolectar le van a dar el grado a nuestras tablas, ¿ok? Vamos a ir un poco más adelante. Como esto es muy general y muy por encima, pero hay algunas características que deben tener la mayoría de tablas en el modelo relacional. ¿Bien?
tenemos que cada tabla debe contener un solo tipo de filas y todas las filas tienen las mismas columnas y formatos. O sea, yo no le voy a decir a esto, mira, cuando venga a tomar los datos del alumno Enzo, vos me vas a pedir nombre, apellido y DNI, ¿ok? Pero cuando venga a tomar los datos del alumno José, vos le vas a pedir nombre, apellido, DNI, dirección, teléfono y así, ¿ok? Yo planteo mi diseño con todos los datos que yo quiero recolectar y si esa entidad que yo le estoy queriendo hacer el registro de los datos tiene o no tiene los elementos, o tiene los atributos, se lo verá luego, ¿ok? Se pondrá un null, que es un dato vacío en cada uno de los datos que no tenga, pero a todos se le toma lo mismo, ¿ok? No es que una entidad va a tener una preferencia, una particularidad o algo, ¿no? Todas las entidades se le van a recolectar los mismos datos. Todas las filas tienen que tener el mismo formato. Bueno, cada fila tiene que ser única y no puede haber filas duplicadas. Esto es básicamente porque, imagínense que ustedes tengan, abran su cuenta en el banco y tengan una cuenta donde le pusieron aquí sus registros, vamos a ir más arriba, le pusieron acá dentro de sus registros esto de que, no sé, le ponen y el número de cliente 000 Enzo, y acá, no sé, su apellido, el DNI, y acá un saldo de, no sé, de todo el dinero que tengan. Y acá tienen mucho dinero. Y acá hay otro registro de la misma persona con un saldo pequeño, digamos. Eso no puede ir pasando. Sí, se pueden modificar las tuplas. Exactamente eso es lo que hacen. Por ejemplo, vos podés tener acá un valor saldo, ¿ok? Para una cuenta de banco y una persona cada vez que hace una extracción es una modificación a ese registro de la tupla, ¿ok? Una tupla completa, es medio raro que se modifique todo una tupla, ¿ok? Por lo general se van a modificar datos de cada uno de los atributos. No una tupla completa, pero sí un atributo en particular de esa tupla. ¿Ya? Bueno, después también tenemos que el orden de las filas de las tablas es indiferente. Nosotros no nos vamos a manejar en esto diciendo, bueno, tenemos en la posición 0001, lo que sea. No le interesa para nada esto a las bases de datos. Simplemente le interesan bien los nombres de cada una de las columnas, ¿ok? Y luego, de la misma manera, no le interesa, digamos, cómo yo tomo los registros, o sea, quién entró primero y quién entró después, no, porque tenemos un identificador único, ¿bien? Va a ser un atributo, pero por eso yo voy a guiarme, no me voy a guiar por el orden en el que estuvieron entrando los registros, ¿ok? Ojo, que yo les digo esto, pero por ejemplo, para hacer cosas, digamos, después cuando hacen auditoría sí pueden llegar a tener algún tipo de relevancia eso, pero en este momento no, digamos. Dice, cada columna debe estar identificada por un nombre específico. Esto es lo que les hablaba acerca de eh, que cada columna debe tener el nombre, digamos, del atributo que quiere ir en esa columna. También el orden de estas columnas va a ser indiferente, o sea, no me importa qué registro primero, qué registro después, no hay posiciones acá, simplemente me voy a guiar por el nombre de esas columnas. ¿Ok? Acá nos habla un poco acerca del dominio, que sería qué conjunto de datos pueden entrar dentro de un atributo. Imagínense que ustedes le dicen, mira, yo voy a tomar, no sé, voy a tener un registro donde diga nota de alumno, ¿bien? Y el dominio de esa nota de alumno va desde el 1, creo, no le pueden poner 0, pero si va desde el 1 hasta el 10, ¿bien? Ese es el dominio, digamos, de ese atributo. De la misma forma puede haber un dominio de decir, mira, yo voy a tomar los nombres, pero quiero tener nombres que sean únicamente de hasta 10 letras, por ejemplo. No sé, me imagino algo así, ¿bien? Un nombre de 10 letras. Entonces, todos los nombres que sean de hasta 10 letras van a entrar ahí. Si hay alguien que tiene 11 ya está, digamos, ya no podría entrar en ese registro, ¿bien? Eso es el dominio y después el valor individual de la intersección de cualquier fila y columna, perdón, será un único dato. O sea, nosotros en cada uno de los registros vamos a tomar simplemente un valor o un dato y nada más que eso. ¿Bien? Estas son algunas características generales, pero después tenemos qué valores podemos encontrar dentro de esos atributos. Los valores nulos van a ser simplemente registros de datos que no existan.
Ahí está. Disculpen. Registro de datos que no existen, digamos. Nosotros vamos a tomarle, por ejemplo, a una entidad, le vamos a tomar cierta cantidad de atributos, pero por algún motivo no nos va a interesar, o esa persona no va a tener, por ejemplo, dos apellidos. Queremos tomar nombre, apellido 1 y apellido 2, y hay personas que no tienen dos apellidos, tienen solamente uno. Entonces, uno de los campos quedará con el valor nulo, ¿bien? Luego tenemos la clave, y acá le podríamos llamar incluso clave primaria, ¿ok? La clave primaria va a ser el atributo que identifica de forma unívoca a esa tabla, ¿bien? O a ese registro. Es simplemente decirle esto, mira, vos vas a ser el identificador primario de mi tabla, ¿bien? Luego tenemos las claves externas, que estos son, lo van a encontrar como clave foránea o foreign key, dentro de documentación, que es cuando nosotros llamamos las relaciones, sí puede ser el identificador normalmente una clave primaria. Es una convención más o menos que el identificador, por ejemplo, ID de alumno, ID de cliente, ID de persona, lo que sea, sea una clave primaria de esa tabla, ¿bien? Ahora, para entender la clave externa, les voy a decir que la clave externa, fíjense acá dice, es un atributo o conjunto de atributos en una relación que es una clave primaria en otra, que es una clave primaria en otra, o en la misma relación. Vamos al ejemplo que teníamos acá de el estudiante y la materia, ¿bien? Tenemos, por ejemplo, un ID de estudiantes como clave primaria dentro de estudiantes, ¿bien? Y yo acá voy a tener los registros de toda, por ejemplo, de todos los estudiantes que están matriculados dentro de mi materia. Por ejemplo, matemáticas. Va a haber un registro que diga, por ejemplo, 005, alumno tanto. ¿Bien? Esa clave foránea de acá es una clave principal aquí. O sea, si yo quiero encontrar cuál es el estudiante que está inscrito, voy a tener una clave foránea que es clave principal dentro de estudiantes. ¿Bien? Eh, es básicamente cómo yo encuentro el registro de la tabla que está queriendo relacionarse conmigo en este momento. ¿Bien? Prestan un segundito. Sí, ahí lo paso, Tiago, aprovechemos para pasar esto y ahí lo paso el código de asistencia. Dame un segundo. Así vamos a ver la mayoría de las cosas. Comisión 4. Ahí está. Y tenemos hoy 24. Ahí les paso su código. Este es el código de asistencia, lo dejo ahí cualquier cosa si lo llevamos a necesitar luego. ¿Bien? Bueno, vamos a ver esto. Bueno, dentro del diseño también tenemos algunas restricciones. Aquí es más que nada, lo van a encontrar más eh, si después alguien lo llega a ver, es en normalización de bases de datos, ¿bien? Una base de datos tiene que tener ciertas reglas para que sea una base de datos en sí, ¿bien? Estas que yo les puse cosas generales, es como una rebuscación, digamos. Pero hay conceptos como la integridad, en la integridad, que esto nos dice que el atributo, o sea, el atributo principal con el que yo identifico a cada registro no puede ser nulo, ¿bien? ¿Por qué? Básicamente, por ese registro voy a buscar perdón, por esa clave voy a ir buscando cada registro, ¿bien? Si yo a esa clave la pongo como valor nulo, no tendría mucho sentido, ¿bien? También tenemos algo acerca de la integridad referencial, que dicen que el valor de una clave externa o es nulo
o debe ser sí o sí una clave primaria dentro de otra tabla. ¿Por qué? Si yo estoy definiendo relaciones y le digo, mira, todos los alumnos se matriculan en esta materia, ¿bien? Y existe un registro de un alumno que se matriculó en mi materia, pero que no existe realmente en la tabla de alumnos. O sea, es como que decir, ¿quién es esa persona, digamos? ¿Bien? O es nulo, o tiene que existir dentro de como clave primaria en la relación. ¿Bien? No puedo dejar algo ahí como que algo inexistente o cosas así. Y la dependencia funcional habla acerca de que todos los atributos que yo recolecte, o sea, todos los datos que yo recolecte de una entidad, tienen que ser encontrados o tienen que hacer referencia a la clave principal, digamos. En nuestro caso de hace un momento, si yo digo, tráeme todos los registros del ID 001, acá, me va a traer Juan, Pérez, tanto y todo esto, ¿bien? O sea, todos estos datos, todos estos atributos están indirectamente relacionados con este identificador, ¿bien? Es básicamente eso. Después tenemos algunas cosas más. Bueno, aquí ya vamos a empezar a hablar un poco del sistema gestor de base de datos. ¿Bien? Nosotros esto lo vamos a tener como el software que nos va a ayudar a nosotros a gestionar todo lo que pase, digamos, dentro de nuestra base de datos. ¿Ok? Al principio tenemos esta función de descripción o definición, donde nosotros nos vamos a encargar de diseñar y estructurar la base de datos. Bien, o sea, es básicamente, nos traen el negocio y nos dicen, mira, necesito hacer tal cosa, ¿cuál sería la mejor base de datos? ¿Cuál sería la mejor representación para mi negocio? Bien, en la descripción o definición ustedes hacen exactamente eso, lo van a definir. Bien. Eh, si pueden y tienen tiempo, investiguen un poco acerca de qué son estas estructuras de datos, digamos, cuál es el nivel externo, lógico e interno de la definición. Luego, una vez que ya definí o ya diseñé mi base de datos, voy a ir a la función de manipulación. O sea, este sistema gestor de base de datos me tiene que dejar tanto crear mi base de datos, como también una vez que ya está creada y tiene todos los datos dentro, empezar a manipular, digamos, esos datos. Hacer consultas, decir, mira, necesito traer tales elementos, agregar cosas, eliminar registros si es que no los necesito, y modificar algunos atributos dentro de mis registros. ¿Bien? Entonces ahí vemos la función de manipulación y normalmente tenemos este lenguaje de manipulación de datos, bien, que nos va a ayudar a hacer cosas o nos va a facilitar técnicas, como dice aquí, para poder hacer estas tareas. Por último está la función de utilización, donde se van a encargar de toda la parte de seguridad, bien, eh, para poder mantener nuestra base de datos. Fíjense que todo es como un camino, bien, y vamos a tener que ir siguiéndolo para poder llegar a la final, a la parte de seguridad. Aquí está todo lo que es backup, auditorías dentro de base de datos, manejo de transacciones de forma eficaz y eficiente, y algunas otras cosas más, ¿bien? Manejo de distintos usuarios para la misma base de datos, también eso es muy, muy interesante. Fíjense que, no sé, es simplemente cuando ustedes van a dar un like, ustedes ustedes actualizaron un registro de la cantidad de likes que tiene esa persona, ¿bien? Y cuando ustedes le dan like, están sumando uno, pero todas las personas tienen que poder ver que se sumó uno en un like a esa fotografía o lo que sea que hayan hecho ahí. ¿Bien? Entonces, ese manejo de información en tiempo real también entra acá en la parte de utilización. ¿Ok? Esto se lo vamos a hacer, o sea, el lenguaje que facilita las técnicas para esto es el lenguaje de control de datos. Bueno, acá tenemos como sistema de gestión de base de datos, aquí en la imagen de arriba a la derecha, sí, está algunos de los principales motores de base de datos, que son Oracle, MySQL, SQLite, MongoDB, y este es muy nuevo, Cassandra, ¿bien? Todos estos motores de base de datos comparten algunas características similares, ¿bien? Y aprender bien uno, eso es lo que yo digo siempre, aprender bien uno te va a poder llevar a entender las cosas o buscarlas de forma más eficiente en los otros, ¿ok? Yo trabajé mucho tiempo acá no lo puse, pero SQL Server, ¿bien? Y con MongoDB. Y ahora estoy haciendo cosas con MySQL, pero por ejemplo en Python vos tenés librerías para SQLite. O sea, vas a tener que salir de una cosa a otra,
pero simplemente si manejas bien o aprendiste a hacer cosas en uno, después vas a poder saltar y migrar sin problema a los otros, ¿ok? O sea, eso es clave aquí dentro de tecnología. ¿Qué es esto del sistema gestor de base de datos? Fíjense que simplemente nos dice, es un conjunto coordinado de programas, ¿bien? Que nos va a suministrar a nosotros los usuarios informáticos, que pueden ser el DBA, el programador, el analista, todos los medios que son necesarios para hacer las siguientes tareas. Describir, que es diseñar, digamos, la base de datos, recuperar y manipular los datos también almacenados ahí, hacer las consultas, y mantener la integridad, confidencialidad y seguridad de todos esos datos, ¿ok? Es decir, va a ser toda la parte de, tiene que tener un lenguaje de control de datos también ahí. Para una aplicación, los datos, o sea, va a haber un nexo, digamos. El sistema gestor de base de datos va a ser el nexo entre los datos y la aplicación o los programadores. Para acceder una aplicación a los datos lo va a hacer por medio de consultas y de modificaciones, y para acceder a un programador lo va a hacer mediante un lenguaje SQL, que ya vamos a ver qué es lo que es esto. ¿Bien? Vamos a ir un poco más adelante, acá me fui demasiado acá. Bien, teníamos entonces tres lenguajes: el lenguaje de definición de datos, donde estructurábamos todos los niveles, tanto el global como externo y el interno, de nuestra base de datos. Luego teníamos el lenguaje de manipulación, donde íbamos a hacer algunas consultas, añadir, crear y eliminar elementos o cosas dentro de nuestra base de datos. Y finalmente el lenguaje de control, donde vamos a estar todos los temas referidos a seguridad, ¿bien? Y administración. Independientemente del motor de base de datos que ustedes vayan a seleccionar, al menos que hagan cosas con MongoDB, quizás que es lo único que vi que tiene cosas raras ahí, la mayoría de los motores de base de datos se manejan con este lenguaje SQL, ¿bien? El lenguaje estructurado de consultas para base de datos. Esto es el lenguaje con el que ustedes se van a manejar dentro de cualquier base de datos, y es bastante interesante aprenderlo bien y después hacer cosas dentro de cualquier base de datos. Fíjense que nos da un lenguaje para poder administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales, ¿ok? Y entre las características principales está que hacen un manejo del álgebra y del cálculo para poder realizar todas las consultas. O sea, si después investigan un poco, dentro de SQL, cada vez que ustedes hacen una consulta, hay cálculos matemáticos por detrás para poder traer de los datos de forma sencilla, eficaz y eficiente. ¿Bien? Bueno, vamos a ver qué hacemos nosotros acá. Nosotros dentro de los comandos más utilizados tenemos los comandos de definición de datos. ¿Bien? El create, el drop y el alter son los comandos básicos. Tenemos el create, que es utilizado para crear nuevas tablas, campos e índices, y le vamos a dar sentencias como create database y el nombre de nuestra base de datos. Create tabla y clientes acá, por ejemplo. Bien. Está bastante bueno este lenguaje SQL porque simplemente es leyendo, si ustedes le ponen nombres bien identificadores, bueno, a sus columnas y a sus tablas, después es como leer algo en inglés, fíjense, simplemente leer cosas en inglés, ¿bien? Ya sea sus consultas, sus definiciones, lo que sea, es simplemente eso. O sea, si hacen bien la tarea de ponerle identificadores buenos a sus columnas y a sus tablas, lo van a poder leer de corrido sin ningún problema. Luego tenemos el drop, que esto nos va a almacenar el texto en formato binario, pero la función más importante que hace este drop es eliminar tablas o eliminar incluso la base de datos, ¿bien? Así que ojo, cuando lo utilizan, no sé si querrían eliminar una base de datos, o sea, no es una práctica normalmente utilizada, pero por ahí puede llegar a utilizar. Por lo general, cuando estamos aprendiendo lo utilizamos mucho, así que no se preocupen por eso, ¿bien? Luego tenemos el alter, que esto nos va a permitir a nosotros modificar las tablas. Acá dice agregando campos o cambiando la definición de los campos, ¿ok? Este alter no es que yo agrego cosas dentro de mi base de datos, ¿bien? ¿Qué pasa? Yo a veces digo, mira, voy a crear la tabla alumnos y voy a tomar como atributo un nombre, ¿bien? Y le voy a definir el tipo de dato, va a ser un varchar, que es como un string, ¿bien? De cantidad o de tamaño 10.
Y resulta que viene alguien, una persona, ¿ok? Y tiene un nombre que es mucho más grande que 10 caracteres. Entonces voy a tener que modificar mi definición de la base de datos y decirle, mira, ya no vas a tener 10 caracteres, ahora vas a tener 15 por las dudas, ¿ok? Entonces con el alter puedo hacer ese tipo de cosas, modificar la estructura de la base de datos, ¿bien? Luego tenemos los lenguajes, el lenguaje de manipulación de datos, ¿bien? Y acá tenemos comandos como el select, el insert, el update y el delete. Bien, el select simplemente nos va a servir a nosotros para traer consultas, bien, y traernos los datos que están almacenados. El insert, vamos a agarrar registros y lo vamos a meter dentro de cada una de nuestras tablas. El update nos va a ayudar a nosotros a modificar los valores dentro de nuestras bases de datos en cada uno de esos campos y registros especificados. Y el delete nos va a ayudar a eliminar algún registro de nuestra base de datos. Bien, por algún motivo, si lo quisiéramos eliminar, aquí está la opción esta de delete. Acá hay algunos ejemplos acerca de cómo utilizar estos comandos, estas instrucciones en SQL. Y fíjense que tenemos el comando más normal, digamos, que van a encontrar, es uno que diga select, asterisco, from, y acá lo ponen así, ¿verdad? Nombre de su tabla. Bien. Si lo hacen de esta manera, así, este es el comando más usual, digamos. Ustedes terminan de crear su base de datos y lo primero que quieren correr es esto para saber si se almacenaron los datos ahí. Bien. Hacer esto con el asterisco significa que ustedes quieren traer todas las columnas de su tabla, ¿bien? Quieren saber todo el contenido. Después acá le pueden poner cosas más específicas como traerme tales columnas de mi tabla, ordenármelas por marca, modelo, hacerme un group by, contarlas o cosas así. Eso es más, cuando ya vayamos a ver consultas específicas, lo vamos a ver bien ahí, ¿ok? El insert, into, ustedes le tienen que decir a qué tabla le quieren insertar y dentro de qué columnas van a insertar tales valores, ¿bien? En MySQL funciona mejor la de abajo que dice insert into tabla y los valores directamente, ¿bien? Si es que hace falta o si es que no quieren tomar algún registro, pero existe, pónganle null ahí y ya está. No va a haber problemas con eso, ¿bien? Update, tenemos por ejemplo actualizar en mi tabla enviando en el campo file1 este valor, ¿bien? Cuando o donde el file 2, el campo file 2 sea igual a n. Bien, acá tenemos una consulta, lo que le van a decir, voy a actualizar en mi tabla, seteando en tal atributo este valor. ¿Cuál es la condición de seteo de actualización? Donde yo encuentre que el atributo file2 es igual a n, ¿bien? Y el delete, de eliminar de mi tabla, donde la columna 2 sea igual a n. Y así lo van a poder hacer sin problemas, ¿bien? Siempre tienen que tener una cláusula where, que es como la condición, digamos, por la que ustedes quieren hacer tal o cual cosa dentro de su estructura o de su instrucción. Fíjense, como le decíamos, acá tenemos algunas cláusulas para hacer los select, y tienen, por ejemplo, from, where, group by, having y order by, ¿ok? La primera from, ustedes van a decir select, asterisco, from, y el nombre de la tabla de la cual quieren traer los datos, ¿bien? El where simplemente va a ser la condición de búsqueda, digamos, de estos elementos, o sea, qué condiciones tienen que reunir los registros que se van a seleccionar, dice acá. O sea, yo le puedo decir, mira, tráeme de la tabla alumnos, where, o sea, donde el alumno empiece con la letra N, digamos. El nombre del alumno empiece con la letra M o lo que sea. Bien, eso es una condición de búsqueda que yo hago. Group by, esto nos va a ayudar a nosotros a separar los registros en grupos específicos. Por ahí los podemos llegar a separar porque, no sé, en el caso de los alumnos, separarme a todos los que vayan a tal curso, o sea, si en el atributo curso tienen el valor primero, significa que todos son del primer año, ¿ok? Entonces lo vas a agrupar por eso. El having, nos dice, utilizada para expresar la condición que debe satisfacer cada grupo. Imagínense que yo le digo, mira, y tráeme a todos los de primero que aparte tienen aprobada la materia
lengua, por ejemplo. Ahí en el Having tendríamos que decir Having lengua igual a true, o lengua igual a aprobado, o lo que sea. ¿Bien? Y order by es la última, y una vez que nosotros ya tenemos la consulta, ¿cómo la vamos a entregar, digamos? ¿Bien? ¿Cómo voy a darle el orden? Le puedo decir, mira, una vez que ya me sacaste mis consultas y sé cuáles son los datos que responden a esa consulta, ordenámelas por el nombre de apellido, por ejemplo. ¿Bien? Entonces lo va a hacer de forma alfabética, ordenándolo por el nombre de apellido. ¿Bien? Esto tiene un orden en el que los tenemos que ir haciendo, o los que los tenemos que ir corriendo, y es este que tenemos aquí. Fíjense, el orden de uso va primero el select, en la lista de selección, cada uno de los atributos que yo quiero seleccionar, from, y la tabla de la cual voy a sacar los datos, where, y la condición de selección, dice acá qué tiene que satisfacer para que me traigan esos datos, agrupados por las columnas de agrupación, y acá elijo la columna si es que existiera. Acá tiene que ir los nombres de atributos que van a ser la columna de agrupación, teniendo having la condición de selección, ¿bien? Que teníamos aquí. Eh, y por último, cuando ya lo vamos a sacar, ordenados por la columna de ordenación. Como decía, puede ser de orden alfabético, puede ser de un orden, cualquier otro tipo de orden que yo le haya definido. Bueno, ahí a la derecha tienen el ejemplo de cómo tendría que ir corriendo estos campos para poder sacar la consulta, pero esto es una consulta demasiado grande y muy específica, ¿bien? Nosotros vamos a hacer cosas más sencillas quizás. Ya vamos a ver. Bueno, aquí como un pequeño resumen, nosotros aquí en el curso vamos a llegar a ver hasta esta parte de acá, ¿bien? Que es hasta el DDL, que es el lenguaje de definición de datos. Tenemos un poco el lenguaje de manipulación de datos y el lenguaje de consulta de datos, ¿bien? Luego tenemos algo de control, el lenguaje de control de datos, y también el lenguaje de transacción. Nosotros no vamos a llegar a ver estos dos porque realmente ahí ya hay otro estudio, ahí está todo lo que es el manejo de transacciones, de disparadores dentro de base de datos, hacer backup, hacer eh, auditorías y otro tipo de cosas, ¿bien? Pero para el que le interese, les recomiendo que sigan. Esta área es un área muy solicitada dentro de las empresas, y es muy bien pagada, digamos. Mm, no tengo números exactos para darle, pero sé que es bastante, es de los que están en el top 3, digamos, de los mejores sueldos. Así que eso tendría que ser lo suficientemente motivador para estar aquí y aprender más acerca de esto. Bien, les dejo. Yo siempre utilizo esto porque no me acuerdo todas las cosas, básicamente, y no hay por qué tener todas las cosas en la cabeza. Y yo les dejo este cheat sheet para poder estudiar base de datos, para que puedan tener en su cabeza un poco acerca de cada uno de estos, de las instrucciones dentro de este lenguaje, ¿bien? Para cada lenguaje de programación o cosa que encuentren en tecnología va a haber un cheat sheet que es como el machete de todas sus cosas principales, por lo menos. Bien, este acá trae todo lo que estábamos viendo hace ratito y algunos ejemplitos y cosas así. Bien, así que esto a mí me ayuda un montón, porque yo no me acuerdo de todas las cosas y no las tengo en la cabeza, pero cada vez que las quiero utilizar, vengo, le doy una leída y ya lo pongo dentro de mi máquina y corre, digamos. Así que se los dejo para que lo tengan ustedes. A mí me sirvió tenerlo así, de esta manera, en formato PDF, y bueno, creo que hasta lo tengo impreso todo, así que bueno, bastante útil, digamos. Bien, es un machete, digamos. Ah, disculpen, no sé los... Ahí está. Sí, sí, ahí está. Pensé que lo había copiado, madre mía, ahí está. Este es para tenerlo ahí al hilo, digamos, tenerlo siempre pendiente, ¿bien? Bueno, vamos a seguir con un par de cosas más que nos faltan ver, y así ya comenzamos con las otras cosas más interesantes. Estuvo estado un tiempo bastante bien. Bueno, fíjense lo siguiente. Nosotros ahí vimos algo acerca del lenguaje SQL, de nada, de nada. Y esto es un lenguaje que se va a compartir independientemente del motor de base de datos. Por ahí, como le digo, en MongoDB sí tiene un lenguaje medio particular, pero eh, no sé, hay cosas hechas en Mongo, sí, hay bastante, pero eh, no me costó, digamos, entenderlo cuando aprendí SQL, ¿bien? Tampoco soy un experto en Mongo, digamos, pero las cosas que necesité hacer las pude hacer sabiendo SQL, digamos.
Bueno, ¿qué es esto de MySQL? Para nosotros va a ser nuestro sistema de gestor de base de datos, que nos va a tener tanto el motor de base de datos como el cliente con el que nosotros vamos a acceder a ello. ¿Bien? Fíjense, ¿por qué vamos a utilizar esto? Porque yo pensé en utilizar MySQL como nuestro motor de base de datos. Tenemos que es la base de datos de código abierto más popular del mundo, tiene esa cantidad de instalaciones y muchas más descargas diariamente. Otro de los principales cosas que me pareció interesante es que los sitios web más grandes del mundo y los más populares, nosotros conocemos Wikipedia, Google, esto no para las búsquedas, Facebook, Twitter y YouTube, ese filtro no sé muy bien cuál es, después vamos a ver otros ejemplos más, utilizan MySQL dentro de sus sistemas para poder hacer las cosas de la mejor manera. Bien, esto va estrechamente relacionado con el tercer punto que dice que cuenta con el rendimiento y la habilidad para satisfacer necesidades de aplicaciones exigentes. Tanto en el área de telecomunicaciones como seguridad, son las dos áreas donde suelen fracasar, digamos, muchas de las bases de datos nuevas o las que recién están comenzando. MySQL no tiene muy, pero muy bien desarrollado este aspecto y tanto en la parte de escalabilidad como en seguridad es de los mejores, o está dentro del top, ¿bien? Y esto nos sirve mucho a nosotros porque cuando comenzamos y hacemos nuestros primeros sistemas, nuestros clientes están relacionados muchas veces con la cantidad de conocimientos que nosotros tenemos. Entonces por ahí podemos hacer sistemas de gestiones pequeños para cosas pequeñas, pero eso empieza a crecer, a crecer, a crecer, y después ya no le podemos dar soporte por las tecnologías que utilizamos en ese momento y tenemos que migrar. Utilizar una tecnología que es capaz de escalar y tener el rendimiento necesario desde un principio es pero muy interesante, ¿bien? Y es una muy buena práctica, digamos. Y por último es parte de esta gama LAMP de código abierto, donde se encuentran algunas tecnologías de código open source, que como Linux, Apache, MySQL, y tres lenguajes de programación, que es PHP, Perl y Python, ¿bien? Esta gama LAMP lo utilizan mucho las personas que filosofan acerca del el software libre y el código abierto, y van a encontrar muchísimas cosas hechas bajo esas tecnologías, ¿ok? Así que si por ahí les interesa, apunten a eso porque hay muchas cosas hechas ahí y mucho trabajo también detrás. Eh, bueno, fíjense, otra cosa más acerca de por qué usarlo son precisamente esto de que cuenta con soporte de clase mundial, nos dice aquí, ¿bien? Cuando nosotros incursionamos dentro de alguna parte de tecnología, déjenme un segundito, ya regresó. Ahí está. Bueno, como les comentaba, cuando nosotros incursionamos dentro de tecnología, por lo general una de las cosas que nos interesa muy poco es acerca de esto del soporte, al principio, ¿bien? Después nos damos cuenta que es muy importante, digamos, porque la documentación puede llegar a ser escasa, la gente que nos responde puede ser poca, la gente que está utilizando esa tecnología, y es muy, pero muy importante, digamos. Hay como les comentaba hace un ratito, SQL Server, ellos te cobran, digamos, y vos después tenés que pagar como suscripciones, digamos, para poder tener acceso al soporte ¿bien? O sea, que te ayuden básicamente con problemas que vos tengas con ese motor de base de datos. MySQL no, como es de código abierto, hay muchas personas dentro de la comunidad dando soporte, acá vemos en 29 idiomas y están básicamente 24/7, digamos. O sea, esto nos va a ayudar mucho a nosotros, si es que tenemos un error en cualquier momento, a poder darle solución lo más rápido posible. Habíamos hablado acerca de esto del alto rendimiento y escalabilidad. Fíjense que los gigantes, digamos, de la tecnología, como Facebook, Google, YouTube, utilizan MySQL, y o sea, si puede dar soporte a ese tipo de redes sociales o de gigantes de la tecnología, como le hablaba hace un momento, va a poder satisfacer sin ningún tipo de problema nuestras necesidades en cuanto a tecnología, ¿bien? Y a sistemas.
Por último, vamos a hablar acerca de esto. Esto se me fue demasiado. Ahí está. Esto de la reducción de costos por licencia. MySQL tiene una versión paga que es un 90% más barato que la versión de SQL Server pago y este Sybase ASE. Bien, es muy importante esto que lo sepan porque cuando vayan a trabajar, unas empresas les pueden llegar a decir, mira, nosotros empezamos, o por lo general todas las empresas cuando empiezan utilizan MySQL Server, digamos, ¿ok? O porque tienen dinero, o porque alguien les comentó que era lo mejor y lo ponen como necesidad de la empresa y lo que sea, ¿bien? Después se dan cuenta que, no sé, la empresa empieza a tener algunos problemas financieros y lo primero que recortan son los costos de licencia en software, ¿ok? Eso es lo primero que se recorta. Van a ver y resulta que tienen una pérdida gigante ahí en SQL Server, pagando licencias a un precio irrisorio por tecnología que la pueden encontrar de forma no gratuita, pero con licencia un 90% más barata en otro motor, ¿bien? Como MySQL. Entonces lo hacen migrar a estos tipos que estaban trabajando en un gestor de base de datos a otro totalmente diferente. Por eso le dejé esto de acá que dice termina de estudiar SQL Server y cambian todo a Oracle porque suele pasar, digamos, las tecnologías cuando tienen este tipo de problemas financieros, lo primero que recortan son los costos por licencia. Bien. Y el último punto, pero más importante dentro de por qué utilizamos MySQL aquí, es todo el aspecto relacionado con la seguridad y la administración de la base de datos. Bien, fíjense que tenemos el soporte para transacciones, bien, y para transacciones a un nivel escalable, habíamos visto hace un momento. No es lo mismo decir, mira, yo voy a tener una base de datos a la que van a estar accediendo 100 personas diariamente a través de consultas o dar soporte a nivel mundial, como lo hacen estas empresas como Facebook, Google y YouTube, donde son miles de millones de personas accediendo a sus datos todos los días, ¿ok? Y tienen que tener un buen manejo de esas transacciones. Por ahí esto cuesta verlo, pero eh, es muy normal, digamos, tener este tipo de errores al principio. Eh, el de MySQL, dale, ahí lo vamos en un momento, ahí ya lo vamos. Pero, por ejemplo, en esto de las transacciones, imagínense que ustedes tienen un tipo indio que le dio me gusta a una foto de una persona que es amiga suya en Argentina, ¿bien? O sea, tuvo que acceder desde algún lugar en su país, digamos, para poder darle me gusta y que yo lo pueda ver en tiempo real a eso en mi teléfono. Detrás de eso hay todo un manejo, digamos, de las transacciones que tiene que hacerse de forma eficiente, ¿bien? Hay otras cosas más, bueno, esto del respaldo en línea es más o menos que le dan soporte a todas las personas, ¿bien? La autenticación para poder acceder a sus credenciales en cualquier aplicación o seguridad, y la auditoría para saber quién hizo cada cosa dentro de sus bases de datos y tener una auditoría, valga la redundancia, de cada cosa que pasa dentro de su base de datos, ¿bien? Bueno, esto también dice, mediante el uso de MySQL, los proveedores pueden dedicar menos recursos a la base de datos de su producto y más hacia la mejora y la diferenciación de sus productos. Utilizando esto, por lo general, acá hay otro de por qué se le paga tanto a estos tipos. O sea, imagínense que viene alguien y dice, mira, yo puedo hacer lo mismo pagando un 90% menos de licencia, ese dinero tiene que ir a parar a la mano de la persona que lo pudo hacer funcionar de la misma manera, utilizando menos dinero en otras cosas, ¿ok? Así que ahí hay otro tipo de motivo. Bueno, ahora sí, vimos un poco acerca de todo lo que es teoría general, digamos, de base de datos, y como les comentaba, dentro de base de datos es muy, pero muy importante tener la teoría, si se quiere llamar, fresco al menos, ¿bien? Y tener los conceptos más o menos entendidos. Esto lo va a ayudar mucho a ustedes a que después cometan menos errores a la hora de hacer o de diseñar su base de datos. Nosotros ahora en las clases prácticas vamos a intentar, y vamos a intentar nosotros diseñar nuestras bases de datos a partir de algunos DER, algunos diagramas de clases también, y de algunas narrativas, si se quiere, de negocios, ¿ok? Vamos a hacerlo primero en SQL y utilizando el gestor de base de datos, y después la clase que viene ya vamos a
vamos a utilizar Java como el lenguaje de o sea, el lenguaje para poder acceder a esos datos, ¿bien? Nos vamos a tener que conectar a una base de datos y extraer la información de ahí. De ahí vamos a hacer algunas cosas, la vamos a mostrar por consola y se pueden hacer cosas más interesantes también. ¿Bien? Bueno, vamos entonces a continuar con esto. Ahora veamos cómo estamos de tiempo y quiero ver una cosa más. ¿Ok? Son y 40 y les tenía que comentar algo acerca de esto también. Bueno, yo estoy participando en una competencia ya desde principio de año, digamos, construyendo un pequeño cohete y salimos clasificados, digamos, para poder representar al menos a nuestra universidad en esa competencia. Bien, eh, tenemos que tramitar unas visas y nos habían dado turno para tramitar las visas para el año que viene. Tuvimos que hacer unos trámites de urgencia y nos adelantaron todo. Y la cosa es que ayer nos avisaron que tenemos que ir mañana, no, el jueves, hasta Buenos Aires a hacer el trámite de las visas, ¿ok? Así que yo le había comentado esto a Juan Pablo para que yo les pueda dejar una clase grabada donde haciendo todo el tema este de la práctica, por lo que yo no voy a poder estar el día jueves, ¿no? Tengo que ir a hacer ese trámite de urgencia y volver lo más rápido posible. Sí, es de esta competencia, se llama CAMSAT, CAMSAT, ¿sí? Y se trata de exactamente eso, digamos. Estamos ahora haciendo los últimos retoques y entre el 9 y el 12 de junio, ya para que sepan también, si es que todo sale bien y Dios quiere, voy a estar por ahí por Blacksburg, Virginia, tirando nuestro pequeño cohete. Ahí, ¿ven? Son estas cositas así, vos tenés que diseñar todo el contenedor que va dentro de eso y te lo lanzan hasta 800 metros. No sale de órbita, pero tenés que hacer toda la parte de telemetría. Combustible líquido, no, es con cohete pólvora, digamos. Así lo hacen elevar, digamos, al cohete, sería en este caso. Sería sólido la pólvora. Pero bueno, les aviso para que, porque esta semana, digamos, voy a estar, digamos, con eso, con ese tema. Y bueno, voy a estar ahí. Muchas gracias por esto. Y bueno, les aviso para que sepan, porque el jueves, para el colmo, mañana miércoles feriado, si tenemos feriado este el 25 de mayo, y el jueves era aquí vamos a estar las dos comisiones. O sea, Eh, sí, una de las misiones es hacer que tenga una cámara que va grabando todo el descenso, digamos. El problema, o sea, no el problema, sino lo que nos toca hacer es estabilizar la cámara ante vibraciones y todas esas cosas. O sea, llega el cohete, se abren las paracaídas y empieza a caer, digamos. Y todo eso tiene que hacer telemetría y pasar los datos a una base terrestre, le llamamos, que es un software que captura los datos. Y la parte de la estabilización de la cámara la estamos tratando de hacer lo mejor posible porque ya la podemos estabilizar, pero tenemos que hacer que apunte al sur siempre, digamos, independientemente de cómo gire el cohete y todas las cosas. No sé si lo van a transmitir, la verdad. Hasta ahora confirmaron que van a ir 20 equipos de todo el mundo, pero somos 32, creo, los equipos, más o menos. Entonces faltan otros 12 que todavía no confirmaron la experiencia, digamos. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. Espero que sea, es el primer año que la universidad nos va a dejar ir, o nos va a permitir ir, digamos. Así que quizás este año sea más de aprendizaje y el año que viene ya hacemos cosas más profesionales, digamos. O sea, la idea es ir a aprender a ver qué utilizan las otras personas también y si están más o menos en sintonía con nosotros o están utilizando otro tipo de cosas en cuanto a electrónica y todo eso. Es en Blacksburg, Virginia, ahí en Estados Unidos. Queda cerca de la Universidad de Virginia Tech. Estos son los auspiciantes, digamos, de la competencia. Y bueno, está bastante interesante. Había mucha parte teórica acá y andamos más o menos, la verdad. O sea, entiendo las cosas para leerlo, pero para hablarlo por ahí todavía me cuesta, digamos. Así que sí, Spanish para mí. Pero bueno, ya vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos dos chicos que hablan bastante bien, somos 5 en el equipo. Hay dos chicos que hablan bastante bien. Y bueno, eso ya nos van a hacer el traductor, me imagino, para la otra parte. O sea, sí lo voy a entender, digamos, si me dicen algo malo, lo voy a entender, pero por ahí para tener la conversación fluida me falta, digamos.
Bien, así que bueno. Bien, vamos a seguir nosotros con esta parte, era más o menos para avisarles de que voy a grabar esa clase, seguramente el jueves ya la van a poder tener para poder hacer las cosas bien. Para que podamos seguir esa clase va a ser muy importante que tengamos instalados el gestor de bases de datos MySQL, ¿ok? Y la asistencia, ¿cómo sería? Bien, no pregunté esa parte. Déjame que lo consulto, seguramente la asistencia yo les voy a pasar el código, o sea, lo voy a sacar y lo voy a tratar de pasar antes de, o sea, en el momento le voy a pedir a Juan Pablo si lo puede mandar un mensaje en los grupos de WhatsApp con el código de asistencia, así se pueden registrar al menos, ¿bien? Seguramente va a ser de esa manera, pero ya pregunto cualquier cosa, ¿bien? Bueno, les comento un poco más acerca de esto. Les dejé aquí como un pequeño tutorial de instalación de cómo instalar el programa. No sé si hay algunos de ustedes, yo ya lo tengo instalado en mi máquina y ayer intentamos instalarlo y tardó bastante, la verdad. O sea, tarda su tiempo. Pero si pueden entrar a esta página, a ver, y creo que va a ser más útil por ahí que lo instale alguno de ustedes. No sé si hay alguien que tenga muy buen internet y su compu sea más o menos medianamente bueno. No, no es que va a tardar o no va a correr en una compu mala, pero quizás la instalación tarde un poco más nada más, ¿ok? Pero eh, va a ser lo mismo. ¿Cuánto pesa? Creo que 400 megas, pero trae todas las herramientas. Si vos querés menos herramientas, pues, te puede quedar con una versión de esta 80 megas, digamos, así, con lo mínimo, el servidor y el shell y listo. Miren, vamos, aquí, esto que les pasé, fíjense, es la página de descargas, ¿ok? Y ustedes para poder descargar el instalador, esto acá van a encontrar el archivo zip, ¿bien? Que es un archivo comprimido donde van a estar todos los archivos dentro de esa carpeta. Van a esta pestaña que dice Go to Download Page y hacen clic ahí y ahí van a encontrar el instalador, ¿bien? Para Windows. Acá tienen las dos versiones, como les decía, o pesa casi 500 megas, 440, o pesa 2,3 megas. ¿Por qué? Este de aquí lo que hace es, te descarga el instalador y te va a traer todos los archivos que vos le pidas desde internet, ¿bien? Si no necesitas todos los archivos, básicamente puedes utilizar esta versión y instalarlo desde ahí. Nosotros de momento vamos a utilizar esta, bien, si alguien se anima con el otro no hay problema, pero el tutorial que yo dejé es para esta versión. Le dan a descargar y esto le va a ir descargando en sus máquinas. Bueno, primero le dicen que no tienen una cuenta, lo que sea, le dicen no gracias, solo vengo a descargar. Y acá le dan, lo van a dejar descargando un ratito, ¿bien? Esto le va a descargar. Yo recomiendo que utilicen eh, esta de aquí, que es la que estoy descargando yo, la de 400 megas, porque esa trae todas las herramientas, digamos. Independientemente de que ustedes tengan buen internet o no, van a poder instalarlas a todas, ¿ok? Puede pasar, no sé, es medio raro, digamos, pero puede pasar algún día que se vayan a algún lado y que necesiten hacer algo con su base de datos y ese día no funcione y tienen que instalar todo. O sea, es muy raro, ¿ven? Pero puede pasar. Y si lo hacen únicamente con esto y no tienen internet, no lo van a poder instalar a todo. ¿Ok? En cambio, con la otra herramienta sí ya le descarga todos los archivos para la instalación. Ahí. Así que bueno, sí, está tardando un poco bastante. El otro día tardó menos. Pero no sé si hay alguien que tenga, de última, si tiene un buen internet, comparte su pantalla y lo instalamos aquí lo más rápido que podamos, ¿ok? Y bueno, no sé si quieren que lo hagamos así. Si no, la otra cosa que le propuse al otro grupo y que, bueno, vi que ya la mayoría había podido hacerlo, era que nos vayamos mandando, o sea, acá en el tutorial está explicado el paso a paso, ¿bien? Y que nos vayamos, tratémoslo de seguir y vayámonos mandando las capturas de si es que llegamos a algún punto donde no sabemos qué hacer, ¿ok? Eh, Les explico más o menos cómo sería el paso a paso y para que lo tengamos en cuenta a esto, ¿bien? Fíjense al principio,
Yo les comento esto y después ustedes lo van a tener que hacer ahí en sus máquinas, ¿bien? Al principio simplemente vamos a las páginas de descargas y nos vamos hasta esta parte que dice Go to Download Page, ahí. Ahí lo que hicimos hace un ratito, descargamos acá el archivo que es el instalador. Acá tenemos las dos versiones, estas son un poquito viejas, por eso pesan diferente de lo que tenemos nosotros ahora. Pero en una van a tener todos los archivos de internet y en otra van a tener todos sus ficheros en forma local y lo van a instalar cuando ustedes quieran. Bien, yo recomiendo esta de aquí. Bueno, esto les dejé esta notita, ven, que cuando ustedes le dan a descargar, les aparecía esa ventana de que quieren, si tienen alguna cuenta y si quieren iniciar sesión, le ponen no, simplemente quiero descargar y listo, ¿ok? Una vez que lo descargan, la primera ventana que se abre es esta de aquí, donde le preguntan cómo es la forma en la que ustedes quieren descargar, o que quieren instalar, perdón, el MySQL Server. Pónganle esta que dice Developer Default, que es el de defecto para desarrolladores, digamos, ¿bien? Esto le va a instalar todos los productos, o sea, todos los paquetes y todo lo que necesiten para los diferentes propósitos, digamos, dice aquí, de desarrollo en MySQL. Eh, Hay otras formas de instalarlo, si por ahí si se quedan con una versión custom, ustedes acá en custom pueden elegir y decir, mira, quiero instalar estos paquetes y estos no, y así, ¿ok? Yo recomiendo que le cliquen a esta en Developer Default y le manden ahí porque les va a instalar todo lo que necesitamos. Aquí le dan a siguiente y ya siguen. Esto les puede o no les puede aparecer dependiendo de sus máquinas, si son un poquito viejas o no. Si no les aparece, no se preocupen, se va a instalar igual, pero por debajo, digamos, ¿ok? Si no les aparece esto. Y si les aparece y le tienen que apretar acá, simplemente le dan a instalar y es para que se pueda correr un paquete que es necesario dentro de MySQL en Windows. Acá le dice, mira, estas son todas las cosas que yo te voy a instalar, ¿ok? Y les pregunta si están seguros de que es eso lo que quieren instalar y le dan en siguiente. Acá no aparece, pero fíjense que acá tengan uno que diga conector J, ¿ok? Y le dan en siguiente, que acá sí aparece, ¿ven? Conector J está acá. Esta es la pestaña que más va a tardar, digamos. Acá se van a quedar trabados un rato, no se preocupen, vayan a prepararse un café, lo que sea, y se quedan ahí. Fíjense que tengan el MySQL Server, el MySQL Workbench y el conector J. Con esos tres ya estamos, digamos. Bueno, el resto de cosas son útiles, pero que no le falte eso nada más, ¿ok? El MySQL Server, MySQL Workbench y el conector J. ¿Bien? El conector J es para que después podamos acceder desde Java a nuestras bases de datos. Luego le dan a ejecutar, esto lo va a instalar a todo y acá tenemos que configurarlo. De la misma manera, le ponemos que queremos configurarlo de la manera estándar, digamos, y hacemos clic en siguiente. Acá nos van a pedir algunos puertos, porque por ahí, cuando queremos levantar nuestras máquinas como servidor para que otras personas accedan, esta parte sí es importante. Como lo vamos a correr en local, simplemente pónganle este 3306, ahí fíjense que esté este número, y esto déjenlo con los valores que tienen acá, develop, main computer y así, ¿ok? Y le dan a siguiente. Acá déjenlo el host con el nombre que ya tienen, pero la contraseña que pongan aquí, estas son sus credenciales de acceso, ¿bien? Cuando nosotros nos conectemos desde Java a nuestra base de datos, ese password, digamos, esa contraseña la tenemos que tener sí o sí, porque si no, no nos vamos a poder conectar. O sea, no se van a poder conectar ni siquiera desde la aplicación si no recuerdan la contraseña, ¿bien? Esas son sus credenciales de acceso. Entonces, elijan una que se acuerden, la anotan si hace falta y la tienen ahí lo mejor que pueden. Si se los llegan a olvidar, hay una forma de saber la contraseña, todo, pero la recomendación que yo les doy es que lo desinstalen y lo vuelvan a instalar, digamos, porque no es es un lío, digamos, ¿bien? Poder sacar la contraseña de aquí. Bueno, después acá le ponen simplemente esto lo dejan como está, por defecto, ¿ok? Y le dan en Finish. Una vez que le den en Finish, esto le va a decir, mira, yo ya hice todas las configuraciones, todo lo que necesitaba, veamos si está funcionando el servidor, si estamos haciendo las cosas bien. Le van a tener que poner este usuario root, que ya es el que viene por defecto, y la contraseña que ustedes eligieron. Le dan en check y se tiene que poner en verde esto de aquí. Si se pone en verde es porque todo salió bien y no hay ninguna cosa más que hacer. Ya vamos a venir a la parte práctica a resolver los ejercicios nada más. ¿Bien?
Si no le dan, si no le sale check, le sale amarillo, rojo, naranja, cualquier otro color y un mensaje, hay algo raro en alguno de los pasos, o se olvidaron de poner cuando tenían que poner el puerto el valor, o no definieron el tipo de instalación como estándar y todo esto, ¿bien? Y bueno, hasta ahí llega la instalación, bien, del programa. Una vez que se instala, van a tener se les va a abrir este MySQL Workbench, que es la herramienta, la GUI, digamos, la interfaz gráfica para poder manejar bases de datos de MySQL. Este tutorial está como si es que no hubieran accedido nunca o que hubieran bajado simplemente la herramienta y quisieran crear una nueva conexión. Ustedes no, ustedes denle clic a este que dice Local Instance, bien, que ahí es la que ustedes acabaron de crear. Le hacen clic así a este de acá y ya le va a aparecer algo parecido a esto o más bien algo parecido a esto de acá, de la izquierda. Bien, donde le piden la contraseña, le dan en OK y una vez que se abre la contraseña ya van a tener lo de la derecha que es el programa ejecutándose. ¿Bien? Y ahí ya vamos a poder hacer cosas interesantes ahí. Si todo sale bien, hasta ahí ya tendríamos que haber llegado y bueno, tendríamos que estar así, digamos, si es que pudimos hacer esta parte. ¿Qué es lo que estaría bueno que hagamos? O sea, sí se llevan un poco de tarea para la casa, pero eh, ahí está. Se llevan un poco de tarea para la casa para poder completar esto, pero así de la misma forma de que cuando instalamos el Eclipse nos vayamos guiando con las diapositivas y si hace falta voy a compartir un video que pasó uno de los compañeros del paso a paso, digamos, que tendríamos que seguir para esto. ¿Bien? Si tienen alguna duda, porfa, mándenla porque de que tengamos instalada la herramienta nos va a servir después para hacer las partes prácticas, ¿bien? Entonces, y más que nada, la idea era, bueno, fíjense si ven el práctico, si van a ver el práctico, en el segundo paso, que sería esto de aquí, bueno, no en este o en este, acá. Si es en este, sí, selecciona la primera que dice estándar, MySQL Server y el modo clásico. Después de seleccionar esto, mm, ¿quieres compartir la pantalla, Octavio? No sé cuál paso es exactamente el que estás variando. Ahí como para compartir si quieres. Sí. Ahí está. Si queréis vas a poder compartir. Y así vemos en qué paso es, dale. Sí, ahí le das en la primera, esta que dice Developer Default, y acá dale en siguiente nada más. Estos son los requerimientos, digamos. Eh, ¿Cuál versión? Para. ¿Descargaste el que trae todo? O sea, el de 470 megas o el otro. Sí. Qué raro, están solamente estos dos. Y a ver, y dale a correr, capaz que en la siguiente te aparecen. Sí, dale en siguiente y veamos si te instala la otra cosa. Ahí están. Esos son los productos que se van a instalar. Por ahí el otro necesita alguna actualización o cosas así. Ahí dale a ejecutar y esto va a tardar, si en el shell, en el tercer paso ahí se va a tardar bastante, digamos. Así, ahí déjalo un rato y el que no tiene que faltar es este que dice conector J, ¿viste? Ese es el que no nos tendría que faltar a nosotros porque es para acceder desde Java a nuestras bases de datos. Después tenés el conector C++, el .NET, hay uno de Python también por ahí dando vuelta, creo, que son para acceder desde otros lenguajes a nuestras bases de datos, ¿bien? Pero bueno, déjalo ahí un rato, ahí va a estar y después ya vas a poder continuar. De todas formas, si hace falta, nos mande un mensaje con las capturas de pantalla y estas cosas para poder
para poder tener la herramienta instalada. Como les decía hace un ratito, si es que ustedes ven el práctico, acá, en el práctico lo que nos dicen es que el primer punto es instalar la herramienta, digamos, ¿ok? Entonces, si es que no lo tenemos, la semana que, o sea, el jueves, cuando yo les grabe la clase, tendríamos que haber perdido media hora más o menos instalando esta herramienta y después como que se desvirtúa un poco la cosa. Por eso lo dejo como tarea para que ya lo tengamos instalado, ¿bien? Y empecemos a resolver directamente las partes estas del práctico. Fíjense, en el práctico nos piden instalar la herramienta, crear una base de datos, y acá ya nos ponen directamente la sentencia. Y bueno, después ya no nos ponen más sentencias, nos ponen qué cosas tendríamos que ir creando. Crear la tabla de departamentos con un ID y un nombre, crear la tabla persona con algunos atributos, profesor, grado, asignatura, ¿ok? Y bueno, hay bastantes cosas. Después tenemos un punto también donde nos piden insertar los elementos, esto de aquí. Y había algo más por acá. Ahí está. Después teníamos esto, donde a partir de un diagrama de clase tenemos que diseñar la base de datos. Esto va a ser más práctica, digamos, pero simplemente lo hacemos como hicimos en el paso anterior. Vamos creando las tablas con todos los datos que tienen que ir dentro y después introducimos un registro en cada tabla y listo. ¿Ok? Acá hay otro diagrama de clases, uno para el proceso de ventas de una organización y esto es un diagrama de clases de hoteles. ¿Bien? Así como esto van a encontrar un montón para practicar. Y otra cosa que les quería pasar antes de que nos retiremos es esto de acá, fíjense. Esta página es una página para aprender SQL, o sea, el lenguaje estructura de consultas, donde van a tener, no sé si vieron esta página que dicen de cero a héroe, digamos, para aprender lo que más necesiten. Está muy bien explicado y tiene un montón de ejemplos aquí. Hay de otros lenguajes y de otras cosas si es que lo necesitan después, así que si lo quieren utilizar estaría buenísimo, ¿bien? Pero acá van a ver bastantes cosas interesantes acerca de SQL y cómo funciona. Así que se las paso ahí para que la tengan y para si a alguno les interesa para poder resolver el práctico, estaría 10. Hacemos primero esta parte con un gestor de base de datos y SQL puro, porque después cuando tengamos que hacer cosas en Java vamos a necesitar esas instrucciones, vamos a necesitar hacer cosas y vamos a preguntarnos de dónde salen, digamos. Y no vamos a tener idea ahí, pero no se preocupen, va a ser una clase nada más que vamos a dedicarle a esto para aprender lo más que podamos acerca de SQL y bases de datos con SQL y después ya vamos a volver a Java y vamos a continuar haciendo cosas ahí. Bien, bueno, avísenme entonces por favor cómo les va con esto de la instalación. No se cuelguen, digamos, traten de instalarlo. Lleva su tiempo, ahí en el paso en el que se quedó Octavio es el que más tarda, digamos, después el resto es poner tus credenciales y ya se te tendrían que levantar. Así que, bueno, avísenme qué tal, cómo les va y vayamos mandándonos un par de capturas bien de pantalla para saber si tenemos algún error o lo que sea, ya sea por aquí o por el Discord. Ahí están ayudando los compañeros también. Bien. Así que bueno, no sé si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que estuvimos viendo hoy y las cosas que estuvimos haciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo les resultó, digamos, el tema este? ¿Eran lo que esperaban de una base de datos? ¿O dijeron, hay cosas que no sabía o que no sabía cómo funcionaban o lo que sea? Yo la primera vez que lo hice, sí, no sé, todo el manejo de aplicaciones y de base de datos no lo imaginaba como es realmente, o sea, en mi cabeza había otra cosa, digamos, de lo que realmente es. Así que bueno, avísenme cualquier cosa si tienen algún tipo de duda o consulta y lo vamos viendo. Eh, Creo que ya estamos, entonces, para poder ir a almorzar o lo que sea que tengan que hacer en sus días. Así que bueno, espero que tengan un lindo día y no se olviden, porfa, de mandar las capturas de cómo van instalando su sistema gestor de base de datos para poder después realizar las prácticas bien. Nos estamos viendo entonces, que anden muy bien y saludos a todos, que tengan un lindo día. Nos estamos viendo, que anden muy bien.
Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, profe, buen viaje. Muchas gracias, saludos a todos, que andan muy bien.